one believing that love never dies, watching their eyes and hoping I'm always there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching their eyes and hoping I'm always there. I will be there and everywhere, here, there. Hay fechas que quedan marcadas en el calendario no por lo que nació, sino por el cierre definitivo y formal de una tragedia que conmovió al planeta entero. Un día como hoy, un 22 de junio del año 1981, en un tribunal de Nueva York, un hombre llamado Mark Chapman rompía todos los pronósticos y se declaraba oficialmente culpable del asesinato de John Lennon. Lo perturbador de esta jornada judicial no fue el veredicto en sí, sino el trasfondo psicológico de un tipo que buscaba desesperadamente la fama a través de la sangre. Sus propios abogados querían declararlo insano para salvarlo de la cárcel, alegando que escuchaba voces en su cabeza. Sin embargo, Chapman los obligó a tirar esa estrategia a la basura. Aseguró que Dios le había dicho en su celda que debía hacerse cargo del crimen. El detalle más escalofriante de su obsesión es que en el momento de ser arrestado tras los disparos frente al edificio de Dakota, Chapman no intentó escapar. Se quedó parado tranquilamente en la vereda leyendo la novela The Catcher de Salinger, con el que se sentía extrañamente identificado. Ese lunes de junio, un día como hoy, de 1981, la justicia le dictó una condena de cadena perpetua con un mínimo de 20 años obligatorios, una sentencia que lo mantiene tras las rejas hasta el día de hoy, habiéndosele denegado la libertad condicional más de una docena de veces. La locura se llevó al hombre, pero las canciones que quedaron acá abajo para hacernos el viaje un poco más liviano siguen estando. Ponemos a rodar este tema y nosotros, con el termo listo y la mirada de frente, le ponemos el pecho a este arranque de semana invernal. Amigos y amigas, ya se juega este lunes Arriba el Día por la 100.9. Like starting over, starting over. Look out, our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Buen día, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? 1 minuto y monedas quedan para llegar a las 10 de la mañana en este lunes 22 de junio de 2026. Comienzo del invierno, que hayan tenido un feliz Día del Padre los padres y sus respectivas familias, sus respectivos familiares. Hoy juega la selección, bien lo sabemos, y eso hace que para muchos, en verdad para cientos de miles, en verdad para millones,
sea un día singular. Esto es un programa de actualidad con algunas otras cosas. Esas algunas otras cosas en este tiempo tiene que ver con el fútbol, con el mundial, cosas de la vida cotidiana de Río Gallegos. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal ustedes? Ojalá, de veras que muy bien. Escuchamos en la apertura musical a Rodri Arredondo con el gran John Lennon, iniciando la mañana musical de Arriba al Día. Mi nombre es Leandro Dolan. En un rato está al caer seguramente nuestro compañero Héctor Nica Mancilla. Aquí hoy empezamos nosotros. Rodri, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Tal es así que empezó el invierno. Recién lo decías, ¿no? Empezó el invierno. Nuestro primer comentario fue el frío de la mañana. A mí me pasa que ando tan abrigado, Sí. cosa que creo que hago bien. Además, soy friolento, soy un pingüino medio trucho, soy friolento. Que no me entero tanto del frío. O sea, digo, salgo de veras muy abrigado. Ayer te crucé en el centro, cosa de pueblo. Sí. Salgo a dar una pedaleada, te crucé en el centro, vi que estabas trabajando, estabas grabando videos. Obviamente no te iba a interrumpir en esa instancia. Además, yo venía pedaleando como un campeón. Sí. Hago unas cuadras más y me cruzo a Sandro. También. Y vi cosa de pueblo. venía O con sea, el que perro. eso pasa acá en Gallegos, ¿viste? Venía Que con el perro, ¿no? Claro, y en la ría estaba En Sandro. la ría, sí. Ayer había que tener un poco de coraje y sobre todo abrigo para andar en la ría, pero había algo de gente. A propósito, yo también me lo crucé a Sandro en la ría. Antes de que vos me veas a mí, yo lo había visto a Sandro también paseando el perro. Andábamos todos Con más otro o menos amigo. en la misma zona. Exactamente, estamos dando vuelta. Bueno, a pesar del frío ayer. Con Nacho, ¿cierto? ¿Te lo cruzaste con Nacho? Con Nacho. Ah, bueno, está bien. Estaba con su Entonces perro no, también. no nos cruzamos los tres juntos, no sé, por diferencia de 10 minutos, supongo yo, algo así. Todos ahí nomás, viste, pegadito. Bueno, pero lo cierto es que a pesar del frío, porque ayer verdaderamente hacía mucho frío, el domingo, Día del Padre, cerca de las 4, digo, porque estuve desde muy temprano en el centro grabando para que la huevea, y cerca de las 3, viste, no había nadie, estaba vacío. Claro, Dijimos, bueno, ahí almuerzo el Día del Padre. grabemos unas partecitas que teníamos que grabar solos en la zona de la ría y después vamos para el centro cuando empieza a haber movimiento, viste, 3:30, un tipo laburando ahí en el medio de la calle, en la Kirchner, alguna que otra persona que pasaba, pero nada. Y recién, casi 5 de la tarde, empezó el movimiento, Claro. que no era una cosa de locos tampoco, porque hacía muchísimo frío, y yo creo que la gran mayoría de la gente decidió quedarse en la casa el Día del Padre. Porque viste que muchas veces pasa, yo especulaba con eso ayer, te quería decir eso, viste que muchas veces pasa que se festeja el Día del Padre en familia, y que una vez que ya están haciendo la sobremesa y no sé qué, los chicos agarran y dicen, papá, mamá, ¿podemos dar una vuelta? Vamos al centro, no sé. No había nadie Claro, en el estaba- centro, ni estaba un chico había, muy tranquilo. Es cierto, en la ría, que vieron que hay gente que en Río Gallegos te sale a trotar con remera y pantalón corto el 5 de junio, 5 de julio, 5 de agosto. O sea, hay gente que Sí. realmente no se abriga, no sé cómo hacen, pero no se abrigan. El que va al almacén en musculosa y pantuflas, pantuflas ni siquiera Crocs o J, ¿qué digo pantuflas? Lo mismo, en pleno invierno. Pero viste que los chicos se animan siempre. Claro, los claro, chicos, es que 12, cuando 13 sos años. chico no tenés frío, por alguna razón. O en realidad sí, vos lo ves muertos de frío, pero se la rebancan. Bueno, pero si no estaban ni los chicos, era para preocuparse. Eso mismo. Eso te iba a decir. Y ayer era singular que no había, es cierto, no había tanta gente haciendo deporte en la ría. En mi caso salía a pedalear. Y eso, claro, en una peleada vos, que yo, en cosa de una hora haces la ría de punta a punta, o sea, desde el aeropuerto hasta la cancha Enrique Pino. Por decirte, promedio de una hora, puede ser minuto más, minuto menos. Y ayer de veras que no había tanta gente. No De había veras nadie. que no había tanta gente por el frío, por el invierno, por el Día del Padre. Y bueno, y estaba hermoso el río. El río estaba en pleamar, estaba realmente muy bonito el atardecer, que además el atardecer a esta altura del año es 5:30 de la tarde. O sea, ayer era a las 5 de la tarde estaba cayendo el sol allá. Si uno lo mira desde el punto de vista del centro de la costanera, es como a la altura del aeropuerto. Hacia ese lado Sí. cae el sol a esta altura del año. Yo decía, no, porque él cobró la aguinaldo el sábado, Día de la Mm. Bandera. El domingo el Día del Padre, el lunes jugó Argentina, o sea, el domingo va Argentina en la calle, dije. Che, ¿habrá gente Pero laburando no. hoy? Quiero creer que sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Ustedes están laburando? ¿Ustedes que están escuchando la radio? ¿Les cambió la rutina? O quizás no es que te cambie la rutina, te cambia la cabeza, que es más o menos lo mismo. O sea, hay Y- gente que está esperando el partido. Y de acuerdo, por ahí se ponen de acuerdo con el jefe. Che, laburamos hasta las 12, salimos Claro. de Argentina y bueno, hoy, viste, un día especial. Argentina-Austria a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde. Recién veíamos que nuestro compañero de tareas, Héctor Nica Mancilla, estaba saludando al comandante Brian Álvarez, de modo que enseguida va a estar aquí con Que nosotros. tiene la camiseta de Argentina. Brian tiene la camiseta de Argentina. Buen día, comandante. ¿Cómo anda usted? Ah, lunes por la mañana. ¿Costó un poco arrancar? Bueno, suele pasar los lunes. Y una cosa, les juego una apuesta, chicos. Nica no nos está escuchando. Chicos, una apuesta ahora. Nica no entra sin el mate hecho. Nica no entra sin el mate listo. Por eso va a venir en cosa de 5 minutos. Claro, es verdad. No, Bueno, no va a venir a sentarse para hacer el programa. Va a venir con el mate listo. Cosa que me parece
absolutamente saludable. Buen día, Rodri Poloni. ¿Cómo anda usted? Rodri, nuestro compañero de streaming, estamos en YouTube. Nuestro canal es Diario Nuevo Día. Si ustedes entran a YouTube, van a ver que dice arriba el día, modo mundial, también en la gráfica. Te acompañamos en la mañana. Nica Mancilla, Leandro Dolan y Rodri Arredondo. Así dice el graph. Bueno, y abajo van los chivos, ¿no? En este momento está pasando la publi de Buen Apetito, pastas artesanales. Ahí está. Y de patio de comidas Moma. Bueno, hoy tenemos consigna para dentro de un rato. ¿Y por qué digo consigna? Porque la consigna termina en un regalo, en un premio al mediodía. Al mediodía tenemos el regalo de todas las mañanas y de todos los mediodías. Bueno, de a poco, despacito por las ramas, vamos a ir abriendo la agenda periodística del día de la fecha. Pero hablando del cambio de rutinas, vale decir, lo escuchaba a Juli Quirós en Buenos Días Malvinas, nuestro compañero del móvil del Diario Nuevo Día y que condujo su programa hasta recién nomás, que hoy, por ejemplo, Laura Andreone no hace el programa. Hoy no sale al aire, siempre llegué tarde. Lo bien que hace. Porque, claro, juega la selección. Sí, va a estar todo el mundo mirando otra cosa. Brian y Rodri abandonarían en vivo y en directo Tendría que autooperarse. claro, a Laura mientras hace el programa. Bueno, fuera de contexto tampoco. Fuera de contexto que empieza a las 15, va a ser la hora en que empiece el segundo tiempo Argentina-Austria. Claro. De modo que ni el programa de Laura Andreone ni el programa de nuestros compañeros de Fuera de Contexto sale al aire en el día de la fecha. Bueno, en Fuera de Contexto están unos cuantos integrantes de este staff, pero entre ellos Sandro Díaz, nuestro productor, a quien de paso saludamos y le damos los buenos días. No sé si el Cabo Verde le está arruinando el PRODE a todo el mundo, ¿no? Yo no estoy jugando PRODE, 2-2 chicos. terminó ayer Cabo Verde contra Uruguay. Uruguay, sí. Después de haberle empatado a España. A España. O sea, Cabo Verde le empató a España y Uruguay en su primer mundial. Una cosa extraordinaria. Impresionante lo de Cabo Verde. ¿Quién se iba a imaginar que esa islita diminuta, ínfima, enfrente de las costas de África se iba a convertir en una de las piedras del zapato de las candidatas, como por ejemplo España y ahora Uruguay? Totalmente. Impresionante. Bueno, ayer España, ¿cómo terminó? ¿Con 4 o con 5 arriba? España al final, 4-0. Ayer vi España-Arabia Saudita. La verdad, España terminó 4-0, no, 3-0 el primer tiempo. Y si seguían al ritmo del primer tiempo, terminaron 8-0. Pero hubo fueron goleadas, hubo muchas goleadas. Claro, eso mismo, muchas goleadas el fin de semana. Y fíjate, Rodri, lo que estamos viendo en YouTube. Vos diste esta noticia la semana pasada. La ¿Llegás Rioja a ver? suspende las clases este lunes La Rioja, Quintela, el gobernador de La Rioja, por el partido de Argentina. Claro. El otro día habían dado suelto a la mañana, al día siguiente de la victoria argentina en La Rioja, habían suspendido no solo las clases, sino la actividad laboral de la Administración Pública de La Rioja. Bueno, hoy a la tarde suspenden las clases. A mí me consta, tengo entre mis alumnos de mi trabajo de la tarde, en realidad son clases particulares, entonces no es que juegue Argentina mientras estoy en clase, afortunadamente. Sí. Pero sé de chicos, entre ellos una de mis sobrinas, que también es alumna mía de inglés, que hoy no van a la escuela a la tarde. O lo ven en la escuela o no van a la escuela, punto. Los casos que yo conozco hoy no van a la escuela. Y está muy bien. A la tarde, sí, es una vez cada 4 años. Grupo J, segundo partido. Corta la bocha. Sí, y bueno, ¿y qué nos quedará después para los 16avos, para los octavos, no? Te cuento cómo está el clima, si te parece bien. Abrimos un poquito la ventana brevemente para decirte o para contarles que la mañana está muy fresca, que es una mañana que está el pavimento en algunos sectores mucho más escarchado que en otros, está muy frío, muy patinoso. Atención conductores a manejar despacio, porque está fresca la mañana. 3 grados la temperatura, el cielo está algo nublado, mayormente soleado y la máxima para hoy será de 8 grados. Arranco por una noticia de la política nacional y de a poco nos vamos metiendo en la agenda del día. No sé si han visto ustedes los videos de Jessica Sirio el fin de semana. Sí, en tremendo. Internet. Qué cosa tremendo. Qué loco que es acostumbrarse. Qué curioso que es acostumbrarse. Van a ver ustedes en YouTube. Lo que vamos a ver a modo de ejemplo gráfico es literalmente gráfico porque es la tapa del diario La Nación ayer. Sucede que el diario La Nación el fin de semana a través de su canal y de su plataforma digital publicó una serie de videos de Jessica Sirio donde se la ve en un gran vestidor. El vestidor tiene el tamaño de una casa. O sea, la casa de un ser humano de clase media baja argentino es el tamaño de ese vestidor. Una cosa realmente impresionante y extraordinaria.
Y se ven videos donde Jessica Sirio, recordemos que es la expareja, esposa Intendente. de Insaurralde, de Martín Insaurralde, un hombre muy fuerte del peronismo de Buenos Aires, que fue jefe de gabinete de Kicillof hasta que salió el video del yate hace un par de años atrás, que fue intendente de Lomas de Zamora, hombre fuerte realmente del peronismo. Bueno, si no lo vieron se los contamos muy breve, que tenía dentro de bolsas, adentro de cajas que parecían cajas de ropa y bolsos que parecían bolsos de ropa, eran, no se puede hacer el cálculo, pero eran decenas de miles de dólares, Sí. o cientos de miles de dólares o millones de dólares, no se sabe el número, pero es realmente mucho dinero. Sí. Si no vieron ustedes, estamos viendo ahora la etapa del diario La Nación, porque claro, es el medio que lo puso en agenda, y el título dice: aparecen videos de los fajos de dólares que Insaurralde escondía en su casa. Fueron grabadas por Jessica Sirio en la propiedad que compartían, aportan nuevos indicios sobre el enriquecimiento ilícito que investiga la justicia, sumarían varios millones, es lo que dice en este caso la nota publicada, cuya firma es de Diego Cabot. En la foto de La Nación se ven 3 capturas de pantalla del diario, de los videos. En el diario se ven 3 capturas de pantalla, es decir, no son fotografías, sino captura de imagen de video. Sí. Claro, se la ve a Jessica Sirio, justo ella se mira en un espejo y queda registrada ella misma por su propio celular. Pero no Y sé- las otras 2 fotos son de una caja y la otra un bolso repletos de ¿Y dólares. por qué habría sacado esas fotos? La verdad no lo sé, no lo sé, es decir, se puede especular. El asunto es que ¿Qué podemos el especular? cálculo es que ella ya estaba separada de Martín Insaurralde. Y que era como una forma En de... ese contexto ya estaba separada de Insaurralde. Bueno, vamos a La Nación. Sí. Fíjate el diario La Nación de Sí. hoy, Ahí viejas enseguida, las fotos, no sé dicen si por acá, te- claro. ¿tenés abierto el micrófono, Nica? Sí. Ahora te saludamos Dale, oficialmente. Ahí te escuché al aire. Está haciendo ¿Vieron que le dije que Nica no iba a entrar sin el mate listo? Estaba Es preparando el mate. ¿Viste? Vengo Hay complicado el prioridades. lunes, che. Lo bien que haces en venir con mate, Nica. No sabes cuánto lo necesitamos. Bueno, tapa el diario La Nación de hoy, chicos. Allanaron a Sirio y Pichirilo por el caso Insaurralde. Esto hoy, fue luego de los videos revelados por La Nación. Un día después de que La Nación difundiera los videos en los que Jessica Sirio muestra decenas de fajos de dólares en un vestidor de la casa que compartía con el dirigente kirchnerista Martín Insaurralde, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, la justicia allanó 2 domicilios de la conductora y de su posterior pareja, el financista Elías Pichirilo. El financista Pichirilo es uno que salió corriendo hace un tiempo atrás, estaba hasta las manos también con mucho manejo de dinero. Bueno, esto fue respectivamente en Palermo y Banfield. En los operativos no se hallaron celulares ni computadoras, como pretendía el juez Luis Armella, aunque sí un arma del el novio actual de Sirio. Bueno, Sirio es muy buena consiguiéndose parejas, ¿no? O sea, los... Político, ¿no? Nunca ¿Cómo? un albañil, un electricista, un Totalmente. periodista. ¿Cómo andas, Nica? Buen día. Ahí Bien, te estamos buen día. escuchando bien al aire. Che, sí. venís a los trotes, recupera el aire. Sí. Recupera el aire tranquilo. Che, lo de esto no, es viejo, estas imágenes son viejas, pero un capítulo más de la película Pornografía del Poder, ¿no? Y de de lo que se llama la sinvergüenzura, ¿no? Asociada a la clase política en la Argentina, ¿no? Claro, bueno, saben que quien sabe contarle las costillas a mucha gente y es muy, muy agudo analizando la política y su cruce con el poder económico de los editorialistas argentinos es Carlos Pani. Carlos Pani dice hace años en su programa Odisea Argentina que Insaurralde está vinculado al juego de la provincia de Buenos Aires. Sí. Eso, entonces, claro, es una cosa realmente gruesa, ¿no? Ujú. Fíjense el epígrafe del diario La Nación de ayer, donde se muestran estas capturas de video que fueron muy difundidas el fin de semana. Dice: las imágenes corresponden a secuencias de 7 videos que obtuvo el diario La Nación. En ellos aparece Sirio y se muestran los cajones y estantes de un vestidor en los que se esconden, debajo de buzos y remeras, bolsas transparentes con fajos de dólares. Habrían sido grabados por la propia Sirio en 2023, poco después de la separación de Insaurralde. El escenario es una casa del country Fincas de San Vicente que compartía en ese momento Jessica Sirio con Martín Insaurralde. Y para terminar con esto que es muy curioso
que a mí me pasó de que no me sorprendí, chicos. No, ya no te sorprendés. ¿Viste? nada. Y vos decís, ¿qué diferencia? Adorni es un bebé de pecho al lado de este dinero, pero es más o menos, o sea, digo, es Sí, como una y cosa si no esto no es que mal de mucho consuelo de tontos Ujú. o que una cosa se haga que la otra sea menos grave, ¿no? zafó pero- Mañuco este fin de semana, porque saltó eso. Claro, Un poco para distraer, ¿no? claro, salió del medio un par de días, Sí. salió de la prensa apenas un par de días, ¿no? Bueno, y dice Diego Cabot en la nota que firma en La Nación, en el caso que involucra al ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y a su esposa Jessica Sirio, acaba de sumarse un nuevo elemento, bueno, esta serie de videos, ¿no? ¿Y qué contextualiza Diego Cabot en su nota? En la secuencia se pueden apreciar decenas de fajos de dólares envueltos en bolsas de plástico transparente, prolijamente ordenados en cajones y estantes que alguna vez se pensaron para ropa o zapatos, pero que con el tiempo cambiarían su destino. Es cierto, está muy ordenada esa plata, está muy prolijamente ordenada Sí, ese dinero. En fajitos, viste, con la cinta. Y te das cuenta que es más o menos la misma cantidad de dólares por fajo Ujú. porque parecen ladrillos perfectos, es decir, está como muy bien calculada esa división de dólares. Qué ambición por el dólar, ¿no? De tenerlo ¿cómo es? La viva, como Claro, le el dicen, físico. ¿no? El físico, ¿no? Los videos muestran que Sirio abre primero los cajones, donde debajo de buzos y remeras hay decenas de bolsas con 10 fajos de dólares cada una, pasa el dedo dando a entender que las pilas se repiten debajo de cada remera. En cada pila hay al menos 3 bolsas que acumulan una sobre otra. Luego Sirio muestra cajas en los estantes inferiores, allí hay más fajos con dólares, también abre una valija azul, está repleta con bolsas de dólares, claro, es toda la secuencia que describe la tapa de La Nación de ayer. Oh, muy Una poco. rigurosa observación de los videos permiten inferir que lo escondido serían millones de dólares. Sí, bueno, nos dimos cuenta. Sí. Pero una cosa interesante, chicos, ¿vieron que ayer hizo allanamientos del juez? Sí. Que allanó a Jessica Sirio y a su actual pareja. Bueno, está subrayado en negrita en el diario La Nación de ayer que esta causa está en manos del juez Armella, que lleva 3 años y que nunca hubo un llamado de indagatoria por esa causa. Nunca movió nada. ni Nunca un hubo un llamado, expediente, nada. nunca un llamado de indagatoria. Claro. Ustedes vieron cómo está Adorni, ¿no? Adorni en la causa que digo, es cierto, Adorni está hasta las manos y el juez Polichita es el que, el fiscal Polichita es el que va filtrando la información. La semana pasada fueron los 8 millones de pesos en ropa blanca, hace un mes atrás fue la cascada y así en cuentagotas va alargando cosas que se saben de Adorni y Adorni está muy comprometido y se espera su llamado de indagatoria, etcétera. Fíjense, ¿no? En ese caso, una causa judicial que no solo avanza, sino que filtra en los medios, es decir, filtra públicamente. En este caso, 3 años sin un llamado de indagatoria. Y bueno, a ver si con estos videos, Claro. además de allanar a Sirio y a su actual pareja, en una de esas el juez pide Sí. indagatoria de Insaurralde, ¿Quién ¿no? es el actual- Que es en realidad el jefe político Claro, de todo esto. ¿Quién es la actual pareja de...? Este muchacho Pichirilo. Ah, Pichirilo. Claro. Está con domiciliaria Pichirilo. Claro, ¿Vos porque sabías está que- por otras causas. Sí, es un tremendo sinvergüenza. Además, sinvergüenza que Adorni y Mayuco. ¿Por qué? Porque este fue que le puso, no sé si se acuerdan, chicos, le puso en un control, iba saliendo un socio, un ex socio de él, iba saliendo de comer de un restaurante y le plantó droga Sí. y es un Sí, sinvergüenza. sí, gente pesada. Gente pesada que maneja la runfla del juego Claro. y de los préstamos. Cada más que te planten droga, Claro. no solo la lleva consigo, sino que se Sí. la planta a otros. Es una cosa Sí. realmente muy sucia. Y todo asociado a la plata y a las financieras. Claro, exacto. Bueno, y ayer, leyendo el Pongamos diario de La financiera, Nación, Rodrigo. Bueno, pongamos una, Claro, yo le pongamos doy una. drama. Brian Coyle. siempre, Tengo ahí uno siempre cae en la calentito. volteada Brian, ¿no? ¿Qué Y culpa alguien- tendrá Brian que cae en la volteada? Nuestro palo blanco. Chicos, Claro. cierro con esto. Ayer estaba leyendo el diario de La Nación, muy entretenido leer La Nación los domingos. En realidad me gusta leer Che, columnas. te falta el... columnas de, no, el papel ya ni llega. No, ayer. ni sé, Hace rato. El No, diario- digo, una sábana incómoda. El diario de la aristocracia, por eso un diario Claro, de la Claro, aristocracia. sí. por eso no entra. Yo me hacía el Está para aristócrata cuando iba a Buenos Aires, Sí. me compraba la Nación, sábana. me hacía el cheto. Claro, Para es que- que- para ir a la nación de negrita, puede ser grande, Claro. para cómodamente en un sillón. bueno, lugar. ese formato sábana dejó de hace algunos años. Sí. Pero el punto es así: si vos abrís La Nación en tu casa y no te arriba de tu mesa, ese diario no está hecho para tu casa. Claro. O sea, para otra No, clase social. no, Para la no, República no. Argentina. Claro. No, pero con esto cierro, chicos. Ayer leía a Jorge Liotti, que es un muy buen columnista del diario de La Nación, de los más importantes columnistas de la política argentina en gráfica o en periodismo escrito, y cuenta una serie de cosas, Liotti. Bueno, primero que
Claro, sí, sigue siendo el jefe de gabinete, pero bueno, ¿cómo hacer del jefe de gabinete en semejante contexto, no? Tomo el mate y lo devuelvo. Chicos, bueno, a ver, fuimos abriendo el programa. Nica ya está recontra acomodado con nosotros. Ese mate está muy bien, de modo que se agradece. Bueno, y abrimos la agenda periodística con esta noticia nacional, porque claro, es cierto, ¿no? Nos hemos ido acostumbrando a ver imágenes así absolutamente obscenas. El término en verdad es pornográfico, es decir, lo que es absolutamente explícito, eso significa pornográfico, en relación con hechos de corrupción. Lo de Insaurralde es más o menos parecido, bueno, a lo del yate de la vez pasada. Y bueno, es cierto que el caso de López lo que tuvo fue armas largas de por medio, que eso lo hizo más impresionante todavía. Pero bueno, son esta gente haciendo de las suyas. Nica, Sí. como para ablandar un cacho esto, digo, como Ablandar para un cacho. ablandar, quiero Che, decir, no seguir con política tan dura porque tenemos acá media sí. docena de temas sobre la mesa. Te tiro una efeméride. Dale, Futbolera. eso, de eso tenía ganas de hablar, mirá vos, me has leído la mente. 40 años se cumplen hoy del gol de Maradona a los piratas, al Imperio Inglés. 40 años de aquel célebre y el más bonito de toda la historia. Podrán eludir 22 jugadores, podrás gambetear, pero nunca van a igualar la emoción y el pique y las gambetas del Diego, eludiendo cuánto pirata se le cruzó en el camino, ¿no? El gran partido, ¿no? Ahí está. Nica, vos viste este partido. Yo lo vi ese partido. Hoy es el cumpleaños de nuestro compañero Rodrigo Poloni. Poloni. Te estábamos esperando. Un grande entre los grandes. ¿Luego le cantamos el feliz cumpleaños? Sí. ¿O ahora? Porque ahora llegó Nica, estamos todos. 25 años. Dale, Perri. Chicos, 25 años cumple Feliz Rodri Poloni. cumpleaños, Rodri. Vamos todavía, 25 cumpleaños, años. estimado. ¡Feliz cumpleaños, Rodrigo! 25 pirulo. Mirá ¿Quién lo vos. quisiera tener, no? Bueno, estimado Rodri Toda una Poloni. vida por delante, un futuro. Totalmente. Un cuarto de siglo, ¿quién pudiera? Rodri, te contamos que hace 40 años, o sea, 15 años antes de tu nacimiento, Diego Armando Maradona, un día como hoy, metía el doble, ¿no? Porque Sí. antes fue el gol con la mano. El gol con la Sí. mano fue un ratito antes. Chorear Este al- gol es el gol más lindo de la historia de los mundiales. robarle algo al que se cansó de robar en el mundo, ¿no? Me dicen antorcha. A los ingleses A los decís vos. ingleses. Bueno, 40 años hoy de los goles. Claro, el gol más celebrado es el que escuchamos recién en el relato de Víctor Hugo Morales y el barrilete cósmico de qué planeta viniste. Bueno, 40 años. 40 años. Hoy tenemos columna mundialista, Nica, y hoy, Rodri, vos que Cargada traes la columna. data del mundial todos los días, hoy Argentina juega en un rato Sí, nomás. cargada la columna de hoy, ¿eh? Mm. Vamos a hablar de goles. De goles son amores. De la cantidad de goles que se han hecho. Yo no lo tengo anotado, porque no. Desde el gol 1 que lo hizo un francés allá en Montevideo en 1930 y participación de Argentina en algunos de los goles de los históricos, no en el 1, sino en el 10, en el 100. Hubo participación de jugadores argentinos, como no podía ser. Vamos a hablar un poco. ¿Se acuerdan de los muchachos de Egipto? Sí, Ganaron su primer partido en el Mundial. claro, es cierto. Mirá vos, Ayer, claro, vos lo vi traes el esa partido. cuenta. Sí, Primera victoria de Egipto en la historia de los mundiales. sí. Mirá vos, qué buen dato. ¿Cuánto pasado? De eso vamos a hablar. Vamos a Un rato hablar, más. la columna De lo que es... se viene para hoy, ¿no? Hoy se viene la escaloneta, Sí. el segundo partido contra Austria. Hoy en la columna mundialista de Héctor Nica Mancilla, que para nosotros en ese momento es el profe, es el capítulo número 28. Saben, chicos, que nos apuntó nuestro productor Sandro Díaz que las notas periodísticas están confirmadas. Tenemos una nota dentro de 6 minutos. Ujú. Si les parece que las noticias, la actualidad tenemos para tirar el techo, lo ponemos al aire un rato más y vamos abriendo la consigna al día de la fecha, porque hoy tenemos regalos antes del partido de la escaloneta. ¿Les parece buena idea? Me parece muy bien. 10 de la mañana, 24 minutos. Abrimos las vías de comunicación al 1551, 6051, amigos. Es hoy el día, ¿eh? Es hoy el día. ¿Para qué? Y para llevarte un premio. ¿Y para qué premio? ¿Qué premio te querés llevar? Y bueno, hoy te vamos a regalar la posibilidad de, tal vez no pudiste comprarle el regalo a papá, se te hizo tarde. Ayer me crucé un montón de gente en el centro que estaba a las corridas ahí buscando a ver qué cositas podía encontrar, qué locales abiertos, porque se había olvidado.
porque no había alcanzado la guita, porque la plata entró tarde, por lo que sea, o tal vez no le pudo. Hay gente que ni siquiera llegó a comprar el regalito. Bueno, tal vez el regalo lo puedes hacer hoy. Yo digo, puede ser para papá, puede ser para mamá, puede ser para la abuela, una amiga. Hoy tenemos el almuerzo de Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos, y la encontrás en Alberdi, España. Nucha Bakery, en Alberdi, España, los mejores desayunos y los mejores almuerzos en Nucha, amigo. Y hoy tenemos para vos ese almuerzo. ¿Cómo tenés que hacer para participar? La pregunta, ¿cómo se hace para participar? Me preguntan y les digo. ¿Ustedes quieren saber cómo se hace para participar? Por supuesto. Bueno, les voy a contar entonces inmediatamente. Voy a proceder a contarles cómo hacer para participar de este almuerzo para 2 personas en Nucha, mis amigos. Primero tienen que tener en cuenta que si mandan mensaje de voz, duplican sus chances. Es decir, tienen doble chance. Más conviene mandar un mensaje de voz que, por ejemplo, no sé, mandar un mensaje escrito, así nomás. Obvio que garpa mucho la elaboración. Si le pones onda y mandás un mensaje bien. No, el mensaje obvio ese que se nota que lo mandás para, a ver, tiro el anzuelo, a ver si pica, a ver si me gano. No, un mensaje con onda, ¿Ya estás grabando? Claro. 1551 6051. Abrimos el WhatsApp ya mismo, A ver, pregunta. ¿Quién se acuerda de esa prenda, yo digo, ¿no? De lana tejida con amor, ¿no? Con mamá, por la abuela, por una tía. Esa prenda que te encajaban cuando eras pibe o piba para salir a la calle. Que te abrigaba un montón, pero que te picaba como si tuvieras un panal de abejas en el cuello, mi amigo. No sé si se acuerdan, ¿han tenido ustedes pilchas esas obligadas? Las camperas, o camperas pueden ser también. Queremos recuerdos, esos recuerdos clásicos de la vieja escuela. ¿Qué te tocó usar? ¿Qué te tocó usar? ¿El famoso pasamontaña de lana? Por ejemplo. ¿O era de los suéteres pesados, ¿no? El típico suéter pesado de 3 kilos que se llegaba a mojar y sabes qué, ¿no? Las medias tejidas, por ejemplo, con 5 agujas que te raspaban el talón. 1551 6051. Armas de guerra contra el invierno patagónico que te obligaban a ponerte cuando eras pibe. 1551 6051. Contanos qué prenda usabas en la infancia. Mandanos un mensaje al 1551 6051 y estás duplicando tus chances y mandás mensaje de voz y nos contás a ver qué prenda usabas. ¿Tienen algún ejemplo? ¿Ustedes algún recuerdo, algo en mente? A ver. Yo me acuerdo de uno. A ver. Un pullover que me hacía picar un poco, pero era muy abrigado, hecho con lana chilota. Con lana de la isla del oveja. Chiloé. Sí, ¿quién se...? Era la particularidad que era lana de oveja negra con blanca. Muy, muy bonito. Se usaba mucho, ahora dejó de usarse, seguramente, no sé. Pero tenías que ponerte una remera, algo, porque te picaba, ¿viste? Algo abajo. Sí, pero era muy abrigado. Claro, con eso no te ibas a enfermar Sí. nunca. ¿A qué edad, perdí los guantes. usaste? Ahora perdiste los guantes, no te puedo creer. ¿Cuántos? No sé dónde Igual son los guantes que más te duraron, No sé Duraron, dónde duraron como 15 días, que No para sé vos es un dónde montón lo de dejé. tiempo. ¿En serio perdiste sé. los guantes? Igual eran comprados en un súper. Eran comprados No en un súper y eran parecidos a los guantes mágicos, ¿no? Sí. O sea, digo, los que son finitos. Pero no tenían magia, por eso se Sí, habrán ido. claro. La magia Claro. en este caso está dada porque tiene que ver con una cosa familiar, esta cosa de la obligación Claro. de que si mamá te dice, te pones esto, te meto una patada en el traste, punto, se terminó. Exacto. Acá no se discute nada, acá Para lo que dice obligarte. es palabra santa. A mí me obligaban, por ejemplo, a usar unas medias de lana que eran muy, pero muy calurosas, ¿Sí? extremadamente calurosas, cuando hacía frío en Buenos Aires, porque hoy no hace tanto frío como en su momento, pero vos sabés que yo pensaba, ¿no? Ahora que lo veía ayer, lo charlaba con Sandro cuando íbamos caminando por la calle a la noche, la madrugada del sábado, domingo. La escarcha, ¿no? Una cosa Sí. tan común para Santa Cruz. Allá en Buenos Aires no se ve hace mínimo 25 años. Pero la última escarcha que vi yo tenía, no sé, De 8 o último, 9 años. una fresca, un rocío, ¿no? Pero, en el campo. pero no, en el te campo, en la yo te provincia hablo de Buenos Aires. Te hablo de la ciudad. Sí, no. No, en el campo puede ser, pero en la Sí. ciudad, No, o sea, no, una nada. escarcha no se ve desde los 90 seguro. Pero la humedad te mata. Pero la humedad te mata. Pero en esa época, casi, la escarcha, el frío era fuerte, la humedad también, pues estás pegadito al Río de la Plata y toda la bola, y ahí sí mamá te obligaba a abrigarte mucho.
Lean, vos tenés algún ejemplo ahí, por lo No, sabes que por suerte no tengo un recuerdo así traumático. De hecho, me acuerdo de terceras personas. Sí me pasaba que le llevo un año a mi hermano Lucas, nos vestían iguales. Eso sí Claro, me acuerdo. te pasaban O sea, la era el ficha. mismo bufanda para los dos, el mismo pasamontaña para los dos. De hecho, pensaban que éramos gemelos, ¿viste? Cuando sos chiquito. Claro, la diferencia de edad por ahí se nota muy poco cuando ya son un año de diferencia y si te visten igual todavía menos. Pero no tengo ningún, digo, igual traumático, entre comillas, ¿no? Nah, pero la bufanda usaban la Humorísticamente. misma bufanda los dos al mismo tiempo. No, claro, el mismo modelo, el mismo color, el mismo Ah, tipo ok. de bufanda. Dos Sí por me uno, acuerdo ponele. las orejeras de mi amigo Luciano, que ya no daban más esas orejeras. Estábamos ya en segundo o tercer año del secundario. Esas orejeras venían desde quinto grado. Y yo digo, ¿cómo? Todo el mundo miraba y decía, ¿cómo puedes seguir usando esas orejeras? Es una cosa totalmente estartalada y no está tan en uso. Es mucho más común acá usar pasamontañas que te cubran las orejas, Total. y, aunque te parezcas al Chavo del 8 durante unas horas al día, Total. que usar orejeras. Y me acuerdo, para pensar en otra víctima, ¿no? Mi amigo Luciano además no vive acá, no Sí. se va a enterar que lo estoy criticando. ¿Hay gorro ruso? No, no he visto tanto. Vos, Nica, el gorro ruso acá, al Sí. último que se lo vi fue al escritor Pablo Yarzún Díaz, que es escritor de Punta Arenas. Se usa mucho en Punta Arenas, por Claro. el frío. Se No usa se lo vi mucho. al chino. Bueno, puede ser, además, chino que- en este caso, Pablo Yarzún es del Partido Comunista, de modo Claro. que hay un toque estético que tiene que ver con la ¿Tiene historia una estrella? política. En la Me muero búsqueda. si tiene una No, no estrella. tiene, no tanto. Lo que No, usaba no el llega Chavo a eso. del 8, ¿era el gorro ruso? No. ¿Era medio trotskista el Chavo del 8? No. Ok. Tiene un nombre la gorra esa del chavo, pero no. No sé, desde entonces es la gorra del Chavo. No sé, de ahí en Claro, adelante sí, es es la así gorra del rebautizada Chavo, la sí. gorra del Chavo. Sí. Ahí Después va. están las gorras tipo aviador de la Segunda Guerra Mundial. Esas que son muy parecidas a las del chavo, pero son tienen como Es corderito cierto, adentro. es cierto, solo que a ese le faltan los antiparras, ¿no? Claro, las sí. gafas para protegerte. Sí. Digo, la imagen del aviador es una Sí. imagen con gafas, Sí. la de esos gorros de esa época. Sí, Como exacto. Saint Superi viniendo O- acá venía con eso, ¿no? Claro, exactamente. O las de que son muy parecidas, pero son de otro formato de tanquista. Tanquista es el hombre o la tripulación de un tanque ruso, pero son muy parecidas así. Igual, ¿qué tema? El de la gorra, el de la ropa de abrigo. Yo, por ejemplo, nunca me gustó y lo considero como algo medio raro, la bufanda. Claro, ni guantes ni bufanda, Nica, sos recontra pingüino, no usás Sí. ni guantes ni bufanda. Eso es muy Un riballeguense pañuelo, acostumbrado al frío. tipo árabe, sí, Claro. pero la bufanda no. Como que me da la sensación que no Que no va. me... Mirá. Abrimos bien. la vía de comunicación, chicos, entonces 1551 6051. Nos tenés que contar esa prenda, la prenda de lana tejida con amor, el gorrito, el que te mandó la tía, la ¿El gorro de abuela. lana? Lo que te encajaban para salir a la calle, lo que te abrigaba un montón, pero que te picaba y te rompía la starlipe, pero bueno, era obligación, ¿eh? Al 1551 6051, contanos tu historia. Si mandás mensaje de voz, duplicas tus chances para llevarte el almuerzo de Nucha para 2 personas. Ya vamos a hablar a lo largo del día y del programa cómo viene la semana de paritarias, de paros, de reclamos, porque en verdad hay una continuidad de medidas de fuerza, hay cuartos intermedios que reprograman las negociaciones salariales. Por ejemplo, los ojos de la policía están puestos en la reunión de mañana y hoy, si tenemos suerte, tendremos una comunicación telefónica más tarde. Pero en términos políticos, si uno mira los dos grandes partidos, o en verdad los dos partidos tradicionales de la República Argentina, el Partido Justicialista finalmente va con una lista de unidad con Pablo Grasso a la cabeza, pero la Unión Cívica Radical ayer estuvo de internas y la lista que en la provincia encabezaba Leo Roquel y en Río Gallegos Daniela D'Amico fue la lista vencedora, la roja y blanca, frente a la lista que armó el vicegobernador Fabián Leguizamón con su espacio Soluciones. De hecho, Samir Saidán y Gisela Martínez, que son ambos integrantes del staff de la presidencia en la Cámara de Diputados con el vicegobernador Fabián Leguizamón, bueno, ayer fueron derrotados. Y está en línea de teléfono el ganador, Leo Roquel, Leonardo Roquel, ex concejal y ex funcionario también del municipio de Río Gallegos. Roquel, lo saludamos en Radio Nuevo Día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, chicos. Un saludo para ustedes ahí en el piso y un saludo para toda la audiencia. Bueno, aquí Leandro, Héctor y Rodrigo. Primera pregunta, ¿durmió algo, Roquel? ¿Tiene la cabeza fresca como para echar un rato tranquilos o algo así como embotado de celebrar anoche? No, bueno, sí, pudimos dormir. Terminamos muy tarde los festejos más que nada con los militantes y con los dirigentes que se quedaron
Es como que necesitábamos una alegría en el partido y la Ujú. verdad que ayer este triunfo de dos modelos totalmente diferentes de radicalismo, eh, uno que estaba, como decís vos, más acompañado por el vicegobernador y quienes estábamos trabajando en otra línea, eh, la verdad que haber logrado ese triunfo y tan contundente como fue el de Río Gallegos y también el de la Cera, que era otro comité que también competía para renovar las autoridades locales. Bueno, la verdad Ujú. que Mm. lo celebramos y estuvimos hasta muy tarde, pero bueno, ya hoy muy temprano empezamos también con las notas periodísticas y Claro. cumpliendo también Claro. con la Bueno, responsabilidad. entonces, Roquel, en esto que es una celebración en continuo esta noche y ahora, por supuesto, atender a los medios y hablar con mucha gente, y más o menos imagino que es como ir diciendo más o menos lo mismo, digo, de su parte, lo invito a hacer el ejercicio de pensar tranquilos un rato. Ahora, enseguida, bueno, mi compañero Héctor fue quien siguió la interna radical a lo largo de este último mes, pero abro con un par de preguntas de rigor. ¿Por qué ganaron ustedes y no los otros? ¿Cuál es el balance que pueden hacer hoy a la mañana? Mirá, yo el balance que hacía en el contacto que tenía con el afiliado en la campaña y el día de ayer cuando estuve en la puerta de la escuela saludándolos y recibiendo a todos los que iban a votar, que primero que había un enojo con el gobierno provincial y con los dirigentes de nuestro partido que están más cercanos, ¿no? a- al gobierno, y también había una necesidad de generar una expectativa a futuro, y creo que en Río Gallegos el radicalismo tiene una esperanza de recuperar la intendencia, de volver a ser un partido protagonista. Por lo menos eso es lo que nos expresaban los afiliados en la puerta de la Mm, escuela, ¿no? Tenemos que ir por la intendencia de Río Gallegos, tenemos que mm, volver a ser el radicalismo fuerte, eh, bueno, que sus bases estaban fuertemente acá en la ciudad capital, ¿no? Y de mm. ahí la política santacruceña se nutría de cuadros políticos que después recorrían la provincia y generaban este, una alternativa para la gente de la provincia. Así que Ujú. bueno, eso es lo que nos expresaba la afiliado, la verdad, te voy a ser sincero, y creo que se vio reflejado en la urna de buscar una unión cívica radical independiente, autónoma y que sea protagonista en las próximas elecciones. Claro. Buen día, profe. ¿Cómo le va, Leo? ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo estás, Mica? Bien. Tengo una consulta. Ya pasado la euforia de ayer, ahora comenzar a trabajar en eso que vos decías, ¿no? Y en eso que te decía la militancia ayer en el acto eleccionario que llevaron a cabo, a trabajar en ese recuperar gallegos. ¿Es la meta de Leo Roquel ser candidato a intendente Mira, nuevamente? y no me quiero apresurar al tema de candidaturas Sí, porque, claro, hay muchos dirigentes que fueron parte de claro. esta construcción Ujú. y van a tener Sí, sí, sus intereses y sus intenciones sí. también. Yo tengo una responsabilidad más importante que la de conducir un partido Ujú. que bueno, que tienen muchos sectores que quieren participar en las próximas elecciones y Claro, veremos después quién está sí. mejor posicionado para poder encabezar ese trabajo y de poder generar esos cuadros para las elecciones que Claro. vienen. Sí creo que Ujú. el Comité Río Gallegos, que el Comité Sí. Provincia, tiene que empezar a trabajar, que esto es lo que nos vamos a proponer con Daniela en Gallegos Ujú. y en todos los comités de cada localidad, en mesas de trabajo que hable sobre la problemática de Santa Cruz, porque la interna Claro. nos preocupa hoy solamente a Sí. los afiliados y a los Ujú. dirigentes, pero la gente hoy se levantó y sigue teniendo los mismos problemas en Exacto. educación, los mismos problemas en salud. Entonces, bueno, para cuando llegamos a hacer gobierno, no sea algo improvisado Ujú. y cuando nos encontremos con los problemas, no digamos estos problemas los heredamos y se nos Ujú. terminen en nuestro gobierno profundizando. Claro. Entonces, es importante para mí, porque tenemos la gente para hacerlo. Creo Ujú. realmente que tenemos equipos y cuadros técnicos muy formados dentro del Claro. partido y también gente que no es del partido que se puede sumar a dar su mirada Ujú. y eso va a ser importante, me parece, de acá a futuro para que la Unión Cívica Radical se jerarquice, o sea, no Claro. solamente
sea un partido político que quiera competir en una elección, sino que esté jerarquizada y tenga los cuadros Ujú. para trabajar en darle solución a la sociedad de Santa Cruz, ¿no? Veía su lista y hacía una odiosa comparación con la otra lista contrincante. En la suya, y la de la doctora D'Amico, había mucha gente nueva, mucha gente que viene de la extracción de la juventud radical, mucha gente que está buscando hace tiempo tener espacios de participación y con ustedes lo ha logrado de alguna manera, ¿no? Y en esto que vos decías también, el seguir construyendo y el seguir recuperando espacios para el partido es la meta para los próximos tiempos, ¿no? Y estar preparado, ¿no? Qué bueno lo que decís, porque realmente es importante y cuando armamos la lista lo pensamos desde ese lugar. Mm, Eh, por ejemplo, en lo que es el comité de provincia, nosotros en los primeros lugares de la lista de los vocales sí. se encuentra, por ejemplo, la jefa de gabinete, una chica muy joven de la Intendencia de Puerto Deseado. Una Ujú, chica que viene trabajando, que es hija de una dirigente radical de muchísimos años, una chica con una formación que le permitió llegar a ese lugar tan importante como ser el jefe de gabinete de una intendencia. En San claro, Julián, la concejal Natalia Pedernera sí, también, con un gran trabajo, es la directora de la Agencia de Desarrollo de Puerto San sí. Julián. Ujú. Bueno, esos jóvenes de diferentes... Lo perdimos, ¿cierto? A ver Sí, lo si perdimos. podemos arreglar. Vamos a discutir sobre diferentes cuestiones. Ujú, Sí, sí. Ahí claro, lo perdimos no, durante unos segundos, pero por ahí lo recuperamos. ¿Usted nos escucha bien? sí, los escucho, los escucho. Roquel, desde ya que no es una pregunta para responder ahora, usted asume un nuevo rol. ¿Cuándo asumen, dicho sea de paso? ¿Cuándo es el acto de asunción usted como presidente de la UCR provincial? Más o menos. Sí, bueno, no tenemos la fecha, pero creemos que va a ser mediados de julio, Mm. principio de agosto. Estamos buscando una fecha donde podamos reunir la mayor cantidad de dirigentes de toda la provincia. Y bueno, estamos viendo el tema de las vacaciones también, de invierno, y Claro. bueno, buscar una fecha que sea acorde para todos, ¿no? Bien, por supuesto que no es una respuesta que quizá pueda responderse inmediatamente ahora, pero sí al menos proyectar. ¿Cómo se imagina usted, como flamante presidente electo de la UCR, el vínculo con la Libertad Avanza? Pregunto esto en virtud de que hay dirigentes radicales, por ejemplo Roxana Reyes, que ha tenido un discurso muy afín al gobierno de Milei últimamente, o simpatizantes, quiero decir, afiliados, simpatizantes radicales, que podríamos decir no ven con tan malos ojos el vínculo futuro con la Libertad Avanza. Si bien es una pregunta que no tiene respuesta ahora y tampoco podría usted darla, digamos, porque es presidente y tiene que articular muchas cosas hacia abajo, pero ¿qué ejercicio de proyección o de imaginación nace de ese vínculo futuro? No, nosotros tenemos que mantener nuestra identidad como partido, un partido que defiende la universidad pública, que defiende la salud pública, que defiende a las personas con discapacidad, que defiende, que está siempre cerca de los desposeídos. Esa es la Unión Cívica Radical, y nuestra historia, ¿no? De más de 130 años nos las viene, este, es con lo que nosotros venimos, son nuestras banderas, ¿no? Entonces, se darán las discusiones. Obviamente, como decís vos, no la decide solamente un presidente, sino que nosotros tenemos un máximo órgano que es una convención nacional, un máximo órgano que es una convención provincial, y después quienes somos parte de la mesa del comité de provincia también tendremos nuestra postura para darle también mandato a nuestros convencionales, de cuál es la decisión que toma el partido, Mm. por lo menos en Santa Cruz. La última, Pero bueno, sí. hoy no te podría adelantar nada Mm. sobre esa posibilidad porque no es real. Y, y si bien algunas provincias o algunos dirigentes han acordado en la última elección, de medio término, en el 2025, en otras provincias, ¿no? del país, bueno, hay que ver cuáles fueron las formas y cómo se pusieron de acuerdo con un partido que por ahí no tiene muchas similitudes con lo que nosotros pregonamos, ¿no? Última pregunta de mi parte. Ayer, cuando se difunde el resultado oficial de la elección, envían desde la UCR dos gráficos que nosotros vamos a mostrar ahora al cierre de la entrevista. Claro, está el gráfico del resultado total, 1.459 votos a favor de la lista suya,
1.234 a favor de Saidán, que es la que tenía como armadura al vicegobernador, y claro, uno ahí cuenta 200 y pico de votos de diferencia en el total. Pero cuando va a la otra planilla, claro, ahí se ve que la diferencia grande fue en Río Gallegos, donde prácticamente le sacan 400 votos a la segunda lista, es decir, son, redondeando, 860 a Y 450. en San Julián igual el margen de... Claro, acá hay 400 votos. Y después uno ve cómo en el interior, excepto en un par de localidades, hay como poca cantidad de afiliados votando. ¿Qué lectura hace Roquel no de gallegos, sino del interior? Donde hay localidades donde hubo muy poca gente, es decir, muy pocos afiliados votando. Más o menos, ¿qué lectura se puede hacer de esos? Al menos una primera lectura. Del interior de Santa Cruz y la UCR con tantos más o tantos menos votos. No generamos una expectativa en el afiliado. Muchos afiliados o han emigrado a otros, a estar simpatizando con otros partidos políticos, con otros dirigentes, otros están decepcionados. Bueno, hay que recuperarlo. ¿Y sabes desde dónde? Yo creo que es muy importante siempre el trabajo que se ha hecho desde la capital. En la imagen de Freddy Martínez, de Pirincho Roquel, bueno, creo que fueron dirigentes locales de la ciudad capital, con buenas intendencias, muy cercanos a la gente, que después esto traspasaba a Río Gallegos y generaba una expectativa a nivel provincial que nos permitía bueno, tener dirigentes con ganas de participar Claro. en de la provincia. Por eso va a ser importante, y es importante, marcás vos la diferencia de Río Gallegos, es porque nosotros estamos trabajando fuertemente en la ciudad capital y ahora tenemos que generar ese mismo entusiasmo en las otras localidades de la provincia, buscando cuadros y dirigentes que quieran llegar a la intendencia o al Consejo Deliberante de sus localidades, ¿no? Bueno, hoy seguramente es una mañana de una entrevista tras otra suya, Leonardo Roquel, así que le agradecemos estos minutos y lo libramos. Y ya, bueno, será tiempo de conversar más tranquilos. Hasta otro momento. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, voy a escuchar a Mica a ver si va a dar la formación de cómo va a formar Argentina hoy, que es muy cercano al deporte. Y bueno, que tengan una excelente semana y que nos vaya bien hoy también en el partido con la selección. Un abrazo grande. Que así sea. Hasta otro Un momento. abrazo grande. Leonardo Roquel es el presidente electo de la UCR Santa Cruz. No le digo de Cholulo, ¿no? Pero vos lo sabes, Nica. Leo Roquel es oyente nuestro, o lo era, o algo así, ¿no? Sí. Hoy debe ser la excepción porque Sabe está dando escucharnos, una sí, entrevista sí. tras de otra, ¿no? Pero viste, escucha tus columnas, Nica. Ahí Claro. tenés un oyente más a Leo Roquel. Cerramos con esto. Vamos a poner en YouTube, estamos viendo en este momento las imágenes de la celebración de anoche, ¿cierto? Eso del comité de provincia... Fotografías en el comité provincia, después, claro, Daniela D'Amico Sí. en el comité, en otro de los comités también hizo su propio festejo, pero fíjense el gráfico que lo ponemos un minuto en pantalla y con esto cerramos, que recién lo incluía en la pregunta a Leo Roquel. Claro, en la provincia, bueno, primero, la poca cantidad de gente que fue a votar. Es decir, no fue gran parte del padrón, no sé si no llegaba al 30%. ¿Vieron lo que dijo recién Roquel? Que en el interior cuesta, Sí. o sea, no enganchamos a la gente, no enganchamos Sí, a gente o ha que está perdido- simpatizando con otras. Bueno, Sí. mucho de ese público, Sí. digo no ahora, en este tiempo, es el voto de la libertad avanza. Digamos, no por nada Sí. Milei ganó como ganó, no solo en el país, sino en Santa Cruz también en su momento, ¿cierto? Es decir, Milei, la simpatía con Milei se llevó votos de todos lados, incluido de los radicales desde ya. Ahora, me refiero a este periodo, ¿no? Del 2023 en adelante. Fíjense, chicos, ganó con 1.459 votos esta lista. La otra lista sacó 1.234. Lo que estamos viendo ahora en YouTube es el interior. Fíjense que hay localidades con puñados de votos. 1232 la otra. Así es, puñados, chicos. Fíjense Piedrabuena. 11-7 ganaron. 11-7, vos decís, pará, 11-7, 18 votos en Piedrabuena, 18 votos en total. Por poner un botón de muestra de localidad donde realmente hay pocos afiliados votando. Sí. La enorme diferencia está en Gallegos, claramente. Sí. 8.59 a 4.56, es decir, la dupla de Roquel y compañía con la de Seidán y compañía. Ujú. Y además acá, bueno, estaba la candidata Daniela D'Amico al Comité Río Gallegos y Gisela Martínez, que estuvo aquí en la radio con nosotros, que es colaboradora del vicegobernador en Cámara de Diputados, es asesora ahí
ahí en presidencia, no recuerdo el cargo exacto, pero es asesora en presidencia y que fue candidata a diputada nacional el año pasado, ¿se acuerdan? Que era la segunda de la lista que fue derrotada, que llevaba a Daniel Álvarez, el jefe de gabinete del gobernador Vidal. Bueno, aquí también, y con esto cierro, porque hay mucho para desmenuzar, pero el gráfico lo han visto y es elocuente. Chicos, queda muy... Fabián Leguizamón, el vicegobernador, no pudo volver como afiliado a la UCR, con todas unas cuestiones ahí internas de ya unos cuantos años, ¿no? Porque él se había ido de la UCR. Sí. En este caso, arma la lista para esta interna y la pierde. Y es un punto de debilidad no solo para su expectativa política, sino que también, de algún modo, es un punto de debilidad y una derrota no directa, pero sí indirecta para el gobierno de la provincia. Porque claro, esa lista estaba armada con, no todos, pero algunos referentes de la UCR que son intendentes, por ejemplo, en este momento. Por decir el intendente de Perito Moreno, intendencia de Gregores, que son radicales, y que en este caso iban en su armado con la lista de Fabián Leguizamón, vicegobernador actual, y bueno, han sido derrotados. De modo que esta derrota no solo debilita la expectativa de Fabián Leguizamón en adelante, sino también es una derrota indirecta para el gobierno de la provincia. No sé, Nica, si vos que seguiste el tema más o menos coincidís en esa lectura, Sí, o Rodri, sí. si con alguna cosa El gran cerramos. derrotado es la estructura que montó para esta elección Fabián Leguizamón, ¿no? Porque había una estructura, ¿no?, importante para esta elección en su afán de recuperar la conducción y volver a ser parte del radicalismo fuerte a nivel provincial, ¿no? Más allá de esto, ahora vendrá seguramente para el radicalismo juntarse y ver y barajar para lo que viene adelante, ¿no? Las batallas a librar en el 2027, que son, como decía el profesor Leonardo Roquel, tratar de recuperar la intendencia y, ¿por qué no, pegar algún batacazo o alguna sorpresa a nivel provincial? Esa es más, yo la veo más difícil. Claro, sí, es una acción Porque súper competitiva. quedan pocas Adelante, bien. figuras Mm. en el radicalismo, o sea, y las pocas que están han perdido terreno. No hay una candidatura firme respecto a los otros partidos. Por ejemplo, ya sabemos que va a ir por La Libertad Avanza, va a ir Enoch Guzmán, y por el Partido Justicialista va a ir el actual intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, pero del radicalismo se sabe muy poco, ¿no? Claro. Sí, bueno, es esto, ¿no? La elección de ayer lo que hace es poner blanco sobre negro, legitima a un armado, que es el armado con Leo Roquel y Daniela D'Amico como principales referentes, y todo un trabajo que tienen por delante, sin dudas. Son ahora las 10 de la mañana, 52 minutos. Esto es Arriba el Día, queridos oyentes, y además de la consigna de oyentes que ya salió al aire, y que nos la compartiste, Rodri, el 516051, nuestro WhatsApp, también es un WhatsApp en el que son bienvenidas opiniones, pareceres, comentarios sobre las cosas de la ciudad, de la política y lo que tengan ganas ustedes de compartir con nosotros. Hoy juega la Argentina, el país de las mejores minas. Acá suena mi cumbia en todas las esquinas. Acá se come asado y te chumea la vecina. Acá se hace patria y defendemos la Malvinas. Porque acá sobra garra y corazón, nos sobra el hambre y también la pasión. El día que me muera quiero mi cajón. 4 grados la temperatura, 76% la humedad y un viento que sopla a 18 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 8 grados, la mínima de 2 y pronóstico de viento y ráfagas de hasta 50 kilómetros por la tarde. Que no para de bailar, porque hoy juega la Argentina, quiero la mano arriba. Esta es la cumbia que se vacila. Hoy juega la Argentina, no venga a molestar. Esta es mi gente que no para de alentar. Cumbia y con la Amigos, esta tarde juega la Argentina, 2 de la tarde, viví toda la pasión del partido que se va a jugar por la segunda fecha, o por la segunda fecha de la fase de grupos, grupo J de la Argentina, Argentina-Austria, Argentina que viene de ganar 3-0, se enfrenta con Austria que viene de ganarle 3-1 a Jordania, y la gran pregunta que se hacían desde antes del Mundial, ahora durante el Mundial también, con tantos hinchas en Estados Unidos, en este partido que se va a jugar en Dallas y demás, es, che,
Vamos a seguir cantando el mismo tema todavía. Quiero ganar la tercera, esa canción Muchachos de La Mosca que se popularizó en el Mundial pasado y que tan lindos recuerdos tenemos. ¿O se va a inventar definitivamente una nueva canción para una nueva temporada y para la búsqueda de la cuarta estrella? La respuesta es, hay una nueva canción, amigos. Se ha armado el fenómeno, que es algo bien argentino, bien nuestro, bien particular, que esta capacidad de reinventarse y de inventar letras que inclusive, te digo, se copian en otras partes del mundo. No solamente por hinchadas. Lo escuchaba, por ejemplo, al nuevo presidente de Colombia, que tiene un single que es una canción de cancha de Argentina, por ejemplo. Los japoneses se vuelven locos cuando escuchan canciones nuestras. Bueno, Hace años los japoneses copian, de hecho, no sé si alguien vio el partido de Japón por la hora, pero en su idioma cantan las canciones. Desde chico te vengo a ver a vos. Pasamos ¿sí? hace un tiempo acá la de Sergio Denis. Sí. La melodía de Sergio Denis Sí. cantada por japoneses. exactamente. O sea, es verdaderamente de exportación lo que hacemos, ¿no? Sí. Y lo que va a pasar en este mundial, no vamos a hacer menos. En este mundial, la selección argentina, un hincha que está, se llama Pablo Quintana, que está en este momento en los Estados Unidos, que viajó, es hincha de Rosario Central, viajó de Rosario, Estados Unidos, contratado además por la televisión pública para generar contenido, un dato de color, o sea, es un creador de contenido, que labura en Canal 7, que viajó a Estados Unidos, se llama Pablo Quintana, y creó la canción, que los propios jugadores de la escaloneta ya la conocen la melodía, te cuento. Los propios jugadores de la escaloneta lo saben. Y el cántico une la memoria histórica, como siempre, ¿no? Y el sentimiento del fútbol a través de tres ejes principales que a todos nos conmueven, que son las Islas Malvinas, el legado a Diego Armando Maradona y el deseo de ver a Leo Messi campeón en lo que se perfila como el último mundial. La melodía de esta canción es una canción de cumbia muy conocida que está inspirada en un tema de Gilda. No me arrepiento de este amor. ¿Quieren escucharlo? Dale. La cuarta estrella, ahí está. Aliento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel. Queremos ser campeones otra vez. Y 32 años después, la escaloneta va a vengar. La copa que le robaron al 10, la que no le dejaron levantar. Lindo. Claro, esto por La Estados Unidos cuarta 94. 94, Claro, exactamente. 32 años aquel. ¿Sabes qué? Es una buena canción de Está bueno, cancha. El asunto es si alguien la hace canción con música en este tiempo, que es lo que pasó con la Claro, canción de la a mosca pasar. en Sí. el Mundial, ¿no? Más, Porque esta es una muy buena canción de De cancha. pero le falta más. Igual es el tema de Gilda, ¿no? Una Sí. buena banda puede hacer una Que versión. ya este tema ya tuvo. Este tema de Gilda- ¿Reversiones? No, ya fue parte de. Temas Otras- de la selección, de la decís. selección. Claro, Vos sabés claro, que- van cambiando la letra. Es un temón que se recontra usó en las hinchadas argentinas un montón de veces hace muchos años. Pensá que Gilda murió en los 90 y desde entonces hasta la fecha se usó siempre. 96. Pero vos sabés que esta canción, Gilda. lo que me gusta de este tema es puntualmente la referencia que hace a esa cosa, esa revancha que tiene mal Argentina de lo que pasó en Estados Unidos en el 94. Con lo del doping positivo, con Sí. lo de Diego Armando Maradona. Me parece que va un poquito por ahí la cosa, Claro. ¿no? El sentimiento de venganza, de che, loco, nos cagaron, perdón que lo diga de esa manera, ¿no? Pero es la realidad. ¿Se acuerdan, no? Todo el montaje que se ¿Venganza armó. decís vos o revancha? Revancha, Mm. tenés razón, es verdad. Sí, Revancha. la venganza tiene una Revancha. connotación más negativa y revancha es, bueno, mira, dentro de la cancha, bueno, Sí, sí. es bien futbolero, ¿no? Es como decir, adentro de la cancha te Es lo vamos a deportivo, demostrar. total, tenés razón, perdón, no es la palabra venganza, es la palabra revancha, es la revancha que se quiere tomar la Argentina en territorio estadounidense a 32 años de lo que pasó con el Diego, también el recuerdo del Diego, las Malvinas, todo junto en una canción, esa capacidad que solamente nosotros tenemos para inventar. Bueno, este es el tema que vamos a escuchar seguramente esta tarde a partir de las 2 en Dallas. Habrá que ver si la gente se la aprende rápido. Claro, eso Claro, pensaba. ese es el gran desafío. Porque es larga la letra, no es tan Sí, sencilla. sí. La otra era un poco más sencilla. El tema es que hay que ver cómo. Viste que el público que va a ver a la selección, o mejor dicho, el público que va a ver a la selección acá en la Argentina,
es otro público que va a alentar a sus equipos. Claro, es una cuestión económica, ¿no? Sí. Digo, lo que salen las entradas, y, en este caso viajar. y mucho menos el público que va a los mundiales, ¿no? Claro. Es un público más familiar. Sí, y va de distintos puntos del país, Claro, del mundo. del Hay mundo, claro. todos los argentinos que están en la diáspora, ¿no? Claro. Che, para mí, esta que te digo, esta que estamos escuchando, para mí va a ser la más cantada, pero está Brian Álvarez, operador técnico de Arriba el Día, que ya me la venía pinchando con otro tema, que A quiere ver. pasar esta canción que dice que para él va a sonar esta, escuchá. ¿Vos sabés que me gusta más esta? ¿Te gusta más? Me gusta más esta. Es más ¿sabés fácil, por qué? además. Es más fácil. Tiene más pregnancia. Sí, es más rapidita para... ¿Quién canta? Aunque ganes, aunque pierdas, aunque no salgas campeón. ¿Quién lo canta? A ver, Soy argentino, ahí me dice. del asado y el fernet, de los pibes de Malvinas, de la magia de Lionel. Corrimos a Inglaterra, Joaquín lloramos Cábana en se llama. Qatar. Yo quiero la cuarta, ser campeón mundial. Ese Con corrismo. Diego y el indio, la vamos a ganar. Correte, brazuca, Periodista es. que ahí llega papá. Periodista Joaquín Cábanas, el que canta. Bueno, la anterior la inventó un creador de contenido que viajó para la atención pública. Esta que escuchaste recién, Joaquín Cábana, periodista, que también está en Estados Unidos. A ver, la cosa a flor de piel, muchachos, estamos a horas nada más, a 3 horas de que la selección argentina juegue su segundo partido por Grupo J. A mí, yo escucho a esta gente cantando toda junta las canciones, no sé si va a pegar una, va a pegar la otra. Lo que te digo es que es como que me agarra como una cosa, una sensación de quiero que empiece ya el partido, quiero ya clasificar, quiero esos 3 3 horas. puntos. 3 horas faltan nada más. Che, debe haber gente. ¿Estarán escuchándonos? Me pregunto yo. Porque es como que le cambia la cabeza. Te cambia. Nosotros porque estamos haciendo el programa, no. nos encanta hacer el programa Sí. y hay un montón de cosas para conversar. Pero lo que tiene el día en que juega la selección argentina es que te cambian la cabeza. O sea, Total. la Sí. gente está pensando. Lo que pasa es, Muy probablemente es una- ya tengan la rutina muy cambiada. una Así que cuestión si están ahí del psicológica otro igual. lado, y bueno, desde ya es bienvenida la participación siempre con la consigna y demás. Pero es si hoy tienen la cabeza igual que un día normal o ya la tienen Es una trastocada por cuestión el partido. psicológica esto. ¿Cómo estás vos, Nica? Bien, lo que pasa es que, ¿sabes qué? La televisión y te hacen el Argent 3 a la previa. La previa empezó a las 7 de la mañana, además, 3, ¿no? 4 pelotudos que hablan, ¿viste? Una crítica constructiva. Sí. 7, 8, 9 de la mañana ya Claro, están todos en ¿para la qué transmisión tanto? previa, es cierto. ¿Para qué tanto, hermano? Esta es la nuestra, es más Llegás, es con canciones de Llegás cancha. a la hora del partido y si andás medio flojo del bobo. Es cierto. Bueno, crecieron las Sí. consultas cardiológicas al Sí. día siguiente del partido. ¿Vieron? Eso lo leí en medios Aparte, nacionales. ¿sabés cuál es la otra? Está bien, sí, bueno, Marley, comenta el espectáculo durante todo el año. O pelotudeces y van a meterse el coso del mundial. Es cierto, hay mucho más entretenimiento vinculado al mundial que mundiales Claro. anteriores. Es decir, eso creció progresivamente, Sí. nunca dejó de crecer. ¿Vieron que antes el color del mundial era más acotado? Sí. Era como el color, era como lo que se llama color en términos periodísticos, ¿no? Sí. Era Sí. un rato y después análisis deportivo o futbolero. Y ahora como que se invirtió Al eso, revés. Total. Pero bueno, chicos, a ver, dato importante para quien está escuchando, que no Sí. sabe, que se quiere prender, que se quiere subir a la emoción que estamos sintiendo en este momento en el estudio, que nos vibra todo pensando en el partido de la selección. El partido se juega hoy a partir de las 2 de la tarde. Va a ser televisado por la televisión pública, por Telefe, por D-Sports, por Disney+, y por Teis Sports. Pensaba en esto, en contarte esto. Es un día muy importante para la Argentina porque si Argentina gana hoy, pasa directamente a 16avos de final. Después habrá que ver si primero o segundo, pero pasa, eso seguro. Pensaba en decirlo de la televisación porque, claro, pensaba que hace 4 años atrás vimos todos los partidos del Mundial gratis y hoy tenés que pagar para ver los partidos del Mundial, literal. A menos que lo veas por fútbol libre, que se traba todo, que está Sí. funcionando cada vez peor.
Digo, si no tenés la tarasca, bueno, Totalmente. lo único, el dato importante acá es que los partidos de la selección sí se transmiten y que lo vas a poder ver por todos estos canales que te acabamos de contar. Digo esto como servicio a la comunidad, lo dije la semana pasada. Gente, quien vieron que estamos en una época económica muy difícil y a nadie le sobra el mango para contratar, ponerle, vos sacaste el cable y hay gente que no lo puede pagar hoy en día. No puede pagar el cable, son 50 lucas por lo menos. Sí. De las plataformas, así como te bajás Netflix, por decir la más popular de películas y series, Paramount Plus, que pone Paramount Plus o Paramount Más en Google, sale 8.500 pesos costo total, con los IVA. costos, con IVA, con todo incluido, Sí. 8.500 pesos y ves todos los partidos. Es buena esa. ¿Por qué? Porque tiene un acuerdo con DirecTV. Paramount es cine, básicamente, y cine, películas viejitas, podríamos decir, con algunas series ahora más taquilleras, pero tiene un acuerdo con DirecTV y están todos los partidos mundiales. Son 120 y pico de partidos, ves todos, y los ves todos en HD por 8.500 pesos. En mi caso, lo contraté hace 2 fines de semana atrás, le empecé a preguntar al chat GPT, Sí. a hilar finito, qué Sí. convenía, la relación costo-beneficio, y es todos los partidos por 8 lucas y media. Y lo contratás en un rato. ¿Viste cuando abrís Netflix o cualquier plataforma, Spotify, por decir algo, Sí. que te pide tu DNI, le pones una clave y lo pagas? O sea, lo pagás con tu tarjeta de débito o crédito. Eso, si la plataforma funciona bien, lo haces en 15 minutos. 10 minutos y podés ver todos los partidos Total. sin que se te cuelgue internet o fútbol libre o lo que sea. No te quedes con las ganas. Si te gusta el fútbol es un buen consejo. Es ese. el valor de un paquete de yerba. 2 paquetes de yerba, más o menos, Ahí estamos. por un mes. Leandro Dolan, asesor comercial de, De Paramount Plus, totalmente, en este momento. 11 y 5 de la mañana, amigos. Vamos a una tanda en un ratito nomás, pero déjame recordar la consigna, ¿puede ser? Al 1551 6051 están llegando los mensajes. En un ratito los leemos. Un montón de mensajes que se quieren llevar el almuerzo Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi, España. Y tiene para vos un almuerzo y para alguien más. Para vos y alguien más. Un almuerzo para 2 personas. Si nos contás, ¿qué te acordás? ¿De qué prenda te obligaban a usar cuando eras chiquito? Mamá, papá, la abuela, cuando hacía frío, cuando empezaba el invierno. Esa prenda que te rompía las terlipes pero que te abrigaba un montón. Bueno, ¿qué prenda se te viene a la mente? Puede ser un cuellito, puede ser un gorro, puede ser una campera, un pantalón, lo que se te venga a la mente. Si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances y pasadita a las 12 del mediodía te llevas el almuerzo para 2 personas en Nucha. Pelota, jugadores, canchas, resultados, estadísticas, goleadores. Quédate en la radio que te entretiene y te informa sobre todo lo que sucede en el Mundial. Desde Estados Unidos, México y Canadá, directo a tu radio. Viví la programación del Mundial con flashes informativos actualizados. Estás en la radio del Mundial. Nuevo Día FM 100.9. Toda la información del Mundial 2026, minuto a minuto. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, intendente. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra?
En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Por primera vez en la historia, 3 países comparten la sede: Estados Unidos, México y Canadá. Mundial 2026. Más juntos que nunca, en la radio del momento. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. De Norteamérica al mundo, de cada barrio a cada estadio. Un grito que se multiplica y un sueño que se comparte. Este Mundial 2026 une culturas, idiomas y corazones. Y vos sos parte de esta historia. Vivilo aquí con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Esa vibración en el pecho tiene un nombre. Y en este Mundial 2026, juntos lo gritamos bien fuerte. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Las ilusiones se encienden, los corazones se aceleran, el planeta se detiene y la pelota empieza a rodar. Y cuando eso pase, vos ya sabés dónde estar. Viví el Mundial acá, por tu radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. La emisora oficial del Mundial FIFA 2026.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Telebingo Santacruceño, el juego solidario. Ahora con un pozo reposición de 3.700.000 pesos al casillero número 40. Viene con las 4 rondas que salen o salen este domingo a la hora 21:40. Después de haber vivido una fiesta increíble en la localidad de Puerto San Julián. Gracias por seguir el Telebingo. Cartón de 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Ni el jet lag nos para, siempre con vos. Y en este Mundial 2026 clavamos la sintonía en el ángulo. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2916-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. Y 17 de la mañana en toda la República Argentina, amigos. Vale que se viene el partido de Argentina nomás, ¿eh? En un par de horitas estamos alentando a la selección contra Austria y acá estamos viviendo la previa con todo. Y cómo la vivimos también y con un premio para vos, para que esta mañana de lunes la arranques como corresponde. Con toda la onda, juega la escaloneta, pero también jugamos nosotros con un almuerzo de Nucha para 2 personas. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi y España. Y tiene para vos un almuerzo, para vos y alguien más, si nos contás cuál es esa ropita que te obligaban a ponerte de pie cuando empezaba el invierno, ¿viste? Ese suéter que rompía las bolas, que era de lana, que era pesado, ese cuello que te hacía picar todo, el gorrito que te daba vergüenza porque no te gustaban los colores, los zapatitos, la botita. 1551 6051, 1551 6051. Soy el sueño de mamá y papá, no les puedo fallar.
chicos, buen día, ¿cómo están? A mí de chica me ponían un gorro que era marrón oscuro, pasamontaña, que te mandaban antes, era como, tenía como peluche marrón horrible, parecía un mono. Y yo lo odiaba porque decía que era el gorro del mono. Tenía como 5 años, 7, me acuerdo, porque creo que me traumaron la niñez con ese gorro, porque antes te manejabas todo caminando. Yo a la escuela Fátima y me llevaban caminando con el gorro del mono, que lo detestaba. Así que quiero participar, soy Mariano 840. No sé qué habrá sido ese gorro, pero bueno, que tengan lindo día y bueno, todas las esperanzas para hoy. Ay, muchísimas felicidades al cumpleañero, que se le cumplan todos sus deseos y que pasen un día genial. Hola, buen día, ¿cómo están? Yo el recuerdo mío es a los 11, 12 años que usaba el pasamontaña de lana con lana de oveja. Y mi mamá lo hilaba y después nos hacía pasamontaña y nos hacía media con talón. Y bueno, lo abrigábamos así porque yo soy de Bariloche y era mucha nieve en esos años que yo era niña. Teníamos que caminar muy lejos para ir a la escuela, entonces nos mandaban re abrigados. Pero bueno, cómo cambiaron los temas, cómo cambiaron el tiempo. Bueno, soy Carolina y le mando un besito, 340 mi DNI. Ahí están los mensajes, ¿eh? Doble chance tienen las personas que mandan mensaje de voz, amigos, amigas. Carolina, Mariana, buen día. Agradecido el saludo de Mariana para el cumple de Rodri por acá. Beso grande, Marian. 4 grados en este momento la temperatura, 8 grados la máxima para hoy, 2 grados la mínima. Vamos a tener una semana con un descenso brusco de temperatura a partir de mañana, chicos, les cuento, ¿eh? A partir de mañana la máxima va a rondar los 4 grados. Vamos a tener temperaturas bajo cero. Veo por el viernes, tal vez, ahí asoma la posibilidad de alguna posible nevada o caída de agua-nieve. Bueno, empezó el invierno puntual, ¿viste? Arrancó el invierno 21 de junio, ayer domingo, y ya se empieza a sentir el frío en la capital de Santa Cruz. ¿Unos mensajes más querés? ¿Llegamos? Sí, llegamos bien. Sí, tenemos nota recién dentro de 10 minutos, de modo que tenemos para entretenernos. Acá tengo un par de mensajes de oyentes también. Venga, bueno, pará. Keko, botas de goma, dice Keko. Botas de goma. ¿Han usado botas de goma? Un poco incómodas. Una vez en la vida nomás. No eran de comprarme cuando era niño. Es cierto, no son cómodas. Tampoco a mí no me gusta la textura de las botas de goma. ¿Vos tuviste, Nica? No. Sí. Dijiste que sí. Me cagaba de frío los pies. Ahí está, ¿viste? Muy fría. Pero ¿no tiene fea textura además? Sí. Horrible. Buen día, dice acá. Kiko también agrega, dice, doble media, nylon lana, me dice. Y se acuerda del 2007 que pegó una nevada espectacular en la capital, nos cuenta Kiko, le mandamos un abrazo enorme. Judith dice, buen inicio de semana. Enseguida, cuando estaban hablando de esta cosa que te obligaban a ponerte cuando eras chico, la ropa para el invierno, dice que me acordé de mi poncho rayado tejido por mamá que no me gustaba. Hoy le diría gracias mamá, ¿no? Claro, es lo que hablábamos otra vez, ¿no? Estas cosas de que nos quejábamos de pibe, en otra ocasión no era la ropa, sino las frases que nos decían una y otra vez y hoy terminamos repitiendo. Bueno, hoy terminamos agradeciéndolo. Claro, y sí, porque vos te agarrás un resfrío, ¿qué consecuencias tiene agarrarte un frío fuerte hoy? Vamos, chiquito, no sé. Además de una gripe, digo. Claro, sí, eso. Claro, andar en el pedo un par de días. No, cuando sos joven sos inmortal, ¿no? Sos una especie de ser indestructible. Por eso vemos a los pibes desabrigados, a los adolescentes desabrigados en la calle. Pleno invierno desabrigados con un busito nomás. Yo no sé cómo hacen para andar con un busito y sin más. Y vos estás temblando con 3 ponchos. Totalmente, pero me acuerdo de mi adolescencia y también andaba con un busito en pleno invierno. Es cierto que por lo general después me resfriaba. Claro. A esta altura del año, ¿no? Ahí están los mensajitos, o sea, al 1551, 6051, no se olviden que están participando por un almuerzo para 2 personas en Nucha. El otro día cuando terminó el programa, eran las 12:30 pasadas, llegaron un par de mensajes de oyentes futboleros que participan por la pelota de fútbol. Lo digo ahora, sé que esto es un rato más, Nica, cuando hagas tu columna mundialista, es el momento del sorteo. Pero digo porque no los dijimos al aire, que se queden tranquilos. Sí. José 462, creo que vos de hecho lo tenés anotado, José 462, porque fuera del aire te lo llegué a comentar. Sí. José el otro día nos dijo,
que los que clasifican a la siguiente ronda de equipos sudamericanos, que esa es la consigna mundialista que vamos a retirar en un rato, son Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador. Sí. Pero lo que quiero decir, José 462, quédate tranqui, que claro, el otro día salimos del aire, Está entró tu anotado, mensaje, José. pero estás anotado. Y también Diego, que es Diego Ferro, Sí. su mensaje llegó 12:30 pasadas. ¿Saben qué impresión tengo? Que nos estaban viendo por YouTube y ellos tenían Un como delay. algún toque de delay. Sí. Entonces, claro, cuando ellos nos escuchan en vivo, en realidad estaban como un poquito atrasados y el mensaje llegó ahí. Cerramos el programa y Sí. llegó. Diego, Oscar y José. Están Claro, anotados. y Diego dice que Argentina-Brasil pasan, Paraguay se recompone y Uruguay está hasta las manos. Mirá vos, el viernes dijo esto Diego, Uruguay está hasta las manos. Ahora más todavía, ¿no? Que ayer empató con Cabo Verde 2-2. Dice, ojalá nos crucemos con Francia, va como pronóstico de paso, nos dice el oyente. Y hablando de Pichirilo, vieron que Pichirilo es la pareja Sí, actual de claro. Jessica Sirio. Un mensaje cortito y del pie de Gustavo, que escuchaba la apertura del programa de hoy, que dice que el Pichirilo no es ningún pichi. Está muy bien. No es ningún No hace honor a su Tiene apellido. razón. ¿no? Tiene razón. Ni a su apellido hace honor. Totalmente. Es un mafioso. Otra crítica constructiva, ¿no? Es un Sí. mafioso. Che, nos están viendo dos fans. Ahí le mandé la foto a, Fans, me a gusta la Rodri. palabra. Fanáticas. No son humanos, son perrunos. Ah, mira, bueno, Ah, no está ahí va. mal, ¿eh? Fans perrunos. Sí, son fan perrunos. ¿Lo vamos a ver en YouTube? No. Ahí vamos a ver si se Sí, lo llaman Chuck y Daffy. Ajá. Chuck, me gusta el nombre Chuck. Chuck y Hi, Daffy. Jack. How are you, Jack? Claro, no es Chuck, es Chuck, como Chuck Norris. Como Chuck Norris. Mirá. Mirá, cara de perro malo tiene. Y Daffy como el de los Guns. Como el de los. El de los Guns. Se llamaba Daffy McQueen. Daffy. ¿El de los? Los Guns. El que tocaba el bajo, ¿no era? No tengo el nombre Me del mataste. bajista. Vos a mí decime Slash Sí, y es el dice violero. Rodri. Axel Rose, el cantante, pero no tengo el nombre El del bajista. rubio Daffy. ¿no? Sí, suscribe nuestro compañero que hoy está de cumpleaños, Rodri Poloni, que además toca el bajo. Chicos, esa torta no puede seguir esperando. Perdón que lo diga de esta manera, Bien. pero que alguien le ponga una vela ahí arriba. Empezar a estudiar. Claro que- Tráeme la torta, Messi. que le Tráeme la prenda la vela. torta. Tráeme la torta, Messi. hecho- Hoy puncho la capún, De hecho, tenemos entrevista a 11:30 y chicos, Duff McKagan. Gracias. sería una maldad que se mezcle la torta con la entrevista. Además, la entrevista es sobre un tema, digo, de los heavies de la actualidad santacruceña. Y claro, no podemos comer torta mientras hacemos esa entrevista en no va a particular. caer mal, no va a caer mal. Fíjense, ahí se puso la 10 nuestro compañero Brian Ahí lo Álvarez. traigo por acá. Chuck y Duff son los perritos, las mascotas de nuestro compañero Adrián Saldivia, que nos estaba viendo. Son dos, no sé qué. Más qué cara de raza- bueno ¿Qué raza tienen. son? Son de raza, son tipo caniches son. Son una- Sí, pero como pequineses. Son como ¿Más pequinés decís más estilo Sí. pequinés, no sé, me iba a decir la marca, la raza. raza. Un abrazo grande para Adri. Mira, ahí llegó la tortita. Vamos todavía. señores. Ah. Vamos. A ver, tiene que acercarse el cumpleañero para Señor acá. cumpleañero, venga Vení usted. para acá. Venga con nosotros nuestro compañero Rodrigo Poloni, el hombre del streaming, el hombre de Qué buena YouTube. torta. Agradecemos a Bonchilla, che, por la torta, Es de ellos, ¿no? Sí, Como es de cada ellos. torta de cumpleaños Bonchia. de Radio Nuevo Día. Así es. Bonchia, que bueno, tiene varias sucursales. En mi caso ayuda mucho la que está ahora por donde vivís vos, Rodri, la de la Sarmiento, la que está en la esquina. Sí. Ah, bueno, vos también. Los dos Rodri viven ahora ahí cerquita. Sí, exactamente. Mirá, son más o menos. La Bonchia de la Sarmiento Sí, es una linda sí, Bonchia, sí. pero está la nueva que está enfrente al Obispado, acá en calle Ah, Errázuriz. así que tenés para comer ahí. Frente al estacionamiento, ahí está la nueva Bonchia. Tenés para almorzar, cenar. Calidad, sabor y dedicación en cada detalle y ya podés visitar la nueva sucursal en Errázuriz 68 frente al Obispado en pleno centro de la ciudad. Gracias, Boncia, por este regalo. Vamos a soplar la velita ahora sí, amigo. Querido compañero Rodrigo Poloni. Poloni. Felices 25 años. ¿Salís en cámara o te A anulaste? ver. Sí, ahí se puso. Ahí sale, ahí, a Ahí ver. está. Ahí estaba ponchando, sí. Ahí Sos viene el alto, comandante, además. ahí viene el comandante, está todo resuelto, viene el comandante Brian. Mirá vos. Trajo Brian Álvarez, servicio de catering. Logística, ¿no? Yo quiero un café con leche, Brian, si puede ser. Toda la logística de Brian, impecable. Brian, una copita de bolsa. Una copita de Está vino bien. por acá. Para palpitar el partido, ¿no? De la escaloneta. Bueno, vamos a cantar el feliz cumpleaños. Dale. A la cuenta de 3. 2, 3, va. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Rodrigo, que lo cumpla feliz. ¡Bravo! ¡Bravo!
Que lo cumpla, que lo cumpla. ¿Palabras alusivas o estamos bien así? No. Voy a dejar un saludo para todos los oyentes y un saludo para la familia, si es que están escuchando. Y nada, eso, agradecerle a ustedes por la torta, a Gonja, altas tortas siempre. Muy ricas, de veras que son riquísimas. No te comas la vela, No, tengo hambre, pero tampoco tanto. No sé si un deseo fue mundialista, estimo que no, pero si fue mundialista, ojalá que hayas pedido la Copa del Mundo, no que Argentina gane hoy, porque es como un deseo muy inmediato. O sea, ¿pediste que Argentina sea campeón del mundo o no? No. Está bien. No. Sí. Pero bueno, nada, eso. Muchísimas gracias a todos y nada, vamos con un poco de torta. ¿Qué pensás hacer en los 25 años ahora de tu vida? Como tenés 25 años, toda una vida por delante. Para este año puntualmente, ¿qué esperás? Contanos. Y nada, seguir trabajando y estar bien, qué sé yo, con la familia y con los amigos. Y no pido mucho más. Y que capaz la paz mundial o algo de eso, pero no va a llegar. Sí, está difícil, es cierto. De todos los deseos, el último es el más pretencioso de todos. Bueno, así que bueno, voy a llevar la torta atrás de cámara y la vamos a cortar. ¿Vos te encargás de eso o no? ¿De cortar la torta? Sí. Y sí, bueno, dale. Ya que estamos. Bueno, Rodri, en serio que tengas Rodri un Poloni. hermoso cumpleaños y... Ahí está. Que sea un lindo, casi se cae la torta arriba de mi compu, disculpen ustedes el bache radial, pero me asusté así por un momento. Acá nos dice Muy Javi. buena la torta, Dice Javi Cebeso, ¿qué dice? Qué lindo volver a tener 25 años, ¿no? Sí, eso estaba pensando, porque 25 años no sos ni tan joven abriles, ni tan grande. Exactamente. Es una buena edad. Es una edad donde yo lo empezás a cosechar por ahí un poquito algunas cosas de la experiencia. No sé si tan temprano, para mí, desde mi punto de vista, pero 25 años es como que tenés la vida por delante, pero ya tenés un recorrido, como que si tenés que tirar el volantazo a los 25, estás es el momento. Estás a tiempo, sí. Ya después como que pasado los 30 es más difícil meter el volantazo, me parece, ¿no? Otra vida, pues, ¿no? Coincido, comparto. Dar un volantazo. A los 30 es cierto que estás a tiempo, porque no sos tan grande, pero a los 25 estás más a tiempo todavía. A mí, me acuerdo cuando cumplí 20, me acuerdo ese día. Y me dijeron, después de los 20 la vida pasa más rápido. Sí. Y tenían razón. Era exactamente así. Después de los 20... Y después de los 30... Bueno, en mi caso ya pasé los 40, así que ni te cuento. No sé todavía, ¿pasa rápido después de los 40? Sí, además ahí es donde decís qué hice de mi vida hasta ahora y ahí ves si la respuesta es favorable o no tanto. Total. Y bueno, y cómo seguirla, ¿no? Porque ya son más de 40, en mi caso de hecho 44. Hay que ver ahí con qué vara medís las cosas, ¿no? Claro. Qué es lo que pones en el... Pero es cierto, es verdad, que 25, la edad de Rodri Poloni, nuestro operador, es una edad ideal para, no sé, si se te ocurre, por ejemplo, no sé, pensado, yo si tuviera 25 años no son nada, y es febril la mirada. Y es febril la mirada, totalmente, como dice el tango. Pero ¿sabes qué? Si yo tuviese 25 años, capaz, yo creo que viajaría sin pensar, sin rumbo. Bueno, un largo tiempo. No sé, 5 años, 4 años. Con la guitarra. Con la guitarra, con la mochila de mochilero, con la carpa. O sea, lo haría. O sea, lo haría porque creo que es una edad donde te lo puedes permitir, tal vez. Obvio que después, bueno, no tenés que volver a cosechar. Pero es una linda edad para hacer esas cosas que después ya dejas de animarte porque uno se va afianzando, ¿viste? Te vas echando raíces, te cuesta un poco más. Pero bueno, Rodri, haz lo que quieras. Si querés viajar, lo único avisanos, con tiempo. Claro, si no llegas a venir durante un mes o algo así, bueno, avisanos porque hay que buscar un reemplazo, otra persona que venga al streaming. Tal cual, vos tenés que avisar. Tipo de cosas. Bueno, feliz cumpleaños a la Poloneta. Nos subimos a la Poloneta. La Poloneta. Ahí está Javi Cebeso. Mano, feliz cumpleaños. Ahí está, los amigos, saludando a la Rodri Poloni el día de su cumpleaños. 22 de junio cumpleaños el muchacho, 2 días antes que Leo Messi. Fíjate vos. Ese día también cumple Román, ¿no? También. Messi, Riquelme, hay celebridades Gardel, que... Sí, Rodrigo, cuantas celebridades que cumplen o cumplirían ese día, ¿no? Rodrigo, Carlos Gardel, Messi, Riquelme, un par más me faltan. Un par más, sí, es un día de... Bueno, Román, ya va a llegar la el familia, termo, ¿no? la parrilla. Faltan 2 días, nos faltan un par de días para ese cumpleaños, de modo que ya estaremos recordándolo entre las efemérides. Son las 11:32 minutos y nosotros hace unos días que veníamos intentando comunicarnos con autoconvocados de la policía de Santa Cruz. Venimos siguiendo el tema con mucho detalle. Nuestra web, eldiarionuevodía.com.ar, ha publicado también con muchísimo detalle todo el reclamo policial que la verdad no ha hecho otra cosa que crecer de manera progresiva. Ahora hay una especie de impasse porque la última negociación fue sobre el cierre de la semana pasada
y se retoma la negociación, me refiero a la mesa salarial de la policía, se retoma mañana, pero se sabe que la novedad de esta mesa policial con relación a años anteriores es que los autoconvocados tienen representación no solo de gallegos, sino también del interior, y es por eso que nuestro entrevistado, a quien le damos los buenos días, en este caso es un representante o un autoconvocado que no es de gallegos, sino oriundo de la ciudad de Pico Truncado. Él es retirado, él es pasivo de la policía. Su nombre es Julio César Ñancañanco. Buen día, Julio César. Lo saludamos en Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días para ustedes y para la audiencia de la radio. ¿Sabe, Julio, que 2 o 3 preguntas así como de manual ABC? Si usted tuviera que describir, no sé, quiero creer que lunes es un día un poco más tranquilo, con una expectativa de cómo sigue la cosa. Si usted tiene que describir sencillo, ¿en qué instancia está el reclamo policial? ¿Cómo lo describe? Porque las movilizaciones en gallegos y en el interior han sido importantes, dicho sea de paso. A ver, ante todo, por ahí, disculpas por estos días que no nos hemos Sí, podido hubo encontrar, algún pero desencuentro, bueno, pero no se preocupe porque sabemos sí, que están ustedes muy demandados, ¿no? Entre reuniones, llamados telefónicos exacto, sí. y demás. Sí, o sea, a ver, si tengo que hacer un análisis desde el primer día, y todos los días son complicados para nosotros, o sea, más allá de que hoy pueda ser un día lunes tranqui, pero no deja de ser complicado, no deja de ser preocupante para nosotros. ¿Por qué? Porque también estamos a la expectativa de lo que pueda hacer el gobierno, ¿no? Porque a pesar de los 18 días que llevamos, hemos tenido días muy complicados, en la cual hacernos eco por ahí de cosas que nosotros no tenemos nada que ver, porque ¿a qué me refiero con esto? Y que nosotros con política no tenemos nada que ver, o sea, nosotros tampoco somos responsables de la situación que vive la provincia. ¿A qué se refiere cuando dice 18 días? Perdón, Julio, dijo recién llevamos 18 días. 18 días de este reclamo. Claro, se refiere que concretamente a la CAMPE, ya cuando salieron a la calle de a muchos. Exactamente. Son 18 días que llevamos y bueno. Pero a ver, se llevan con mucha firmeza, con mucha convicción. Acá no se nota el cansancio de nadie. O sea, ¿por qué también? Y porque el reclamo que nosotros estamos haciendo es muy genuino. Para nosotros esta paritaria es, como hemos dicho en algunos medios por ahí, es histórica. ¿Por qué? Y porque hay el 95% del personal policial hoy se encuentra abocado a este kit de colaboración. 95%. Sí, 95%. O sea, y aparte de todo eso, como decía recién usted al principio, se ha conformado una mesa paritaria de este grupo de autoconvocados. Somos 12 personas. Entre los 12 hay personal activo de seguridad, personal activo del servicio penitenciario y personal retirado de la fuerza. También es histórico para nosotros porque esto en realidad se había perdido por una modificación que hubo en el artículo 212 de la asociación, y esto se había cortado. Pero gracias a Dios nosotros lo hemos recuperado y hoy por hoy somos reconocidos ante el Ministerio de Trabajo como único órgano para poder representar en mesa paritaria al personal policial. Claro, Julio, le hago una pregunta. Se comparte, sí. Sí. Le hago una pregunta que parece como muy básica, pero me parece que es importante no dar las cosas por entendidas. Incluso nosotros, que somos periodistas y vamos relatando los hechos de la manera más fiel posible, a veces uno da por hechas cosas y por ahí no necesariamente el público general lo conoce. No es lo mismo un quite de colaboración que un acuartelamiento o que otra modalidad de reclamo. ¿Cómo describe usted el reclamo actual de la policía? Y en este porcentaje tan alto que usted decía, bueno, vale decir, usted dijo recién 95% de la policía acatando, sumada al reclamo. El jefe de policía habló en Canal 9, el Diego Agüero, sobre fines de la semana pasada, y reconoció que era un reclamo de un porcentaje con un porcentaje de participación muy alta. ¿Cómo caracteriza el reclamo si tiene que describirlo, tanto acá como en el interior? A ver, en la zona norte hoy por hoy hay un acuartelamiento.
toda la zona norte. La zona sur sigue con el kit de colaboración. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el personal que se encuentra abocado a un acuartelamiento se encuentra dentro de la dependencia sin cumplir funciones. El personal que está con kit de colaboración recurre a las emergencias y urgencias que requieran cada caso. Se encuentra dando apoyo por ahí a los jefes o oficiales que se encuentran hoy por hoy tratando de cumplir la función del personal de seguridad, ¿no? Y cuando dice zona norte, ¿qué descripción más detallada puedo hacer? Uno dice zona norte y siempre piensa en Caleta, ¿no? Caleta, Truncado, La Cera, es decir, la zona petrolera. Pico Truncado, Caleta Olivia, Puerto Deseado, hoy se encuentran acuartelados ellos. Hoy están acuartelados. Yo digo la zona norte porque yo vengo de la zona norte. Yo represento a los retirados de la zona norte, sí. Y también pasó desde mitad de la semana pasada que a través de estados de WhatsApp y distintos tipos de comunicación, ustedes daban a conocer un listado de comisarios, eran más de 60, al menos martes o miércoles pasado, que se sumaban al reclamo. ¿Cómo está eso hoy? Porque ya que se sumen comisarios, por supuesto que es ir subiendo en el escalafón, digamos, de la jerarquía en tanto policías que hacen su reclamo. Sí, por supuesto. A ver, vuelvo a repetir, por eso también es histórico, porque a ver, que se nos sumen tanta cantidad de comisarios por ahí a las marchas que se realizan acá en Río Gallegos y por ahí en la zona norte, es muy importante, porque a ver, no deja de ser un aliciente para el personal subalterno, que a ver, que vea que su jefe también está marchando, que su jefe está acompañando este reclamo. ¿Por qué? Y porque hay jefes que están hoy por hoy haciendo Uber. No tenemos por qué negarlo, pero están haciendo Uber o están haciendo delivery, porque el sueldo no les alcanza. Entonces, ¿qué más le queda a este gobierno entender que los propios jefes de cada dependencia no llegan a fin de mes? Si hablamos y hacemos una comparación de lo que gana un agente y un comisario, y hay bastante diferencia. Pero ven, tampoco le alcanza al comisario. Claro. ¿Sabe que aquí tengo el detalle publicado por nuestra web, El Diario Nuevo Día, de cómo quedarían los sueldos de la policía en cada jerarquía luego de la última paritaria? Nosotros lo vamos a detallar al cierre de la nota, pero se lo pregunto a usted para tener el testimonio. Si usted tiene que describir cuánto ganan desde un policía base hacia arriba, ¿qué descripción puede hacernos en números redondos? Y le sumo un elemento. Tengo entendido, he escuchado este fin de semana, que el problema de los ofrecimientos de aumento que está dando el gobierno es que en gran parte son aumentos no remunerativos, por lo tanto no impactan en los retirados. Esa es la segunda parte de la pregunta. Pero, ¿qué descripción hace usted en números de ese salario, de esos saberes, donde la descripción es ni siquiera a los comisarios les alcanza? ¿Usted se está refiriendo al sueldo actual o claro, al sueldo...? Al actual y proyectado, más o menos en números gruesos, ¿por dónde pasa la cosa? Y el actual hoy, si vamos al sueldo de un agente, está entre 900 y 1 millón de pesos. Y si vamos a un jefe de comisaría, y puede andar en los 2 millones y algo. Ese más o menos puede ser el parámetro, no tengo acá ahora. Pero números gruesos, pero sirve como referencia, por eso me interesa ese número, ¿no? Ese número redondo que permite imaginar por dónde pasa la cosa, digamos, y cuál es la expectativa de recomposición. Y bueno, y si vamos a la última mesa, sí, por supuesto, el gobierno ofrecía 1.300.000, 1.400.000 y el resto no remunerativo. Pero a ver, ¿qué es lo que sucede? El remunerativo, más allá de que no le sirva al retirado, pero al activo tampoco. ¿Por qué? Porque si el gobierno hoy declara una emergencia económica, ese no es remunerativo. El personal activo tampoco lo va a seguir cobrando. Nosotros venimos de mucho tiempo de recibir sumas en negro, el cual nunca nos sirvieron para nada. O sea, hoy pedimos un sueldo, a ver, no estamos pidiendo cifras millonarias como por ahí se dijo que pretendíamos ganar como un gobernador o un intendente. Lejos está en nosotros de poder acceder a un sueldo de eso. Pero sí que a ver que todas las familias puedan sentarse en una mesa y disfrutar con su familia como corresponde la comida diaria, no es otra cosa más que eso. Y se sigue negociando mañana, ¿cierto? Mañana en la mañana es el cuarto intermedio de la mesa salarial policial, retoman mañana. ¿Qué expectativa tienen? Va hablando usted como con sus compañeros, me imagino que, bueno, con la gente que está en la carpa, la gente que sale a la calle sigue siendo mucha. Nosotros con nuestro móvil cubrimos el viernes
una movilización que se hizo aquí en el barrio San Benito, afuera de la comisaría séptima, y seguía siendo mucha Sí. gente, y se ve mucho apoyo familiar además, o como de grupo familiar. ¿Con qué expectativa van a la reunión de mañana? Y después de la última reunión nosotros nos hemos mantenido con expectativa, pero ¿por qué? Porque nosotros lo último que hicimos fue una presentación de audiencia con el señor gobernador. ¿Pero por qué? Porque con los ministros que nos hemos sentado a charlar, ninguno nos trajo una solución, a ver, que se acerque a lo que pretendemos nosotros. Ni un ministro pudo solucionar este problema. Entonces, bueno, que el gobernador tome cartas en el asunto y diga, a ver, si puede o no solucionar este problema, que no es de ahora. Este problema viene de hace mucho tiempo. Entonces, las expectativas nuestras siempre son positivas. O sea, siempre hemos mantenido el canal de diálogo con el gobierno, nunca lo cortamos. Pero también pretendemos de que se llegue a una solución, porque tampoco está bueno que esto se siga extendiendo, porque cada vez las medidas se van endureciendo mucho más. Entonces, no sé hasta dónde pretende el gobierno seguir dilatando este hecho, que lamentablemente, ¿quiénes son los perjudicados? El ciudadano común, la ciudadanía, la ciudad, la gente que por ahí necesita hacer trámites. Hoy por hoy no hay seguridad en ningún lado, entonces tampoco está bueno. Claro, Julio, usted decía entonces, le pidieron una audiencia formal al gobernador Claudio Vidal. Exactamente. ¿Y eso sí. cuándo fue? Discúlpeme, Sí, sí. me perdí en el... En la última mesa que fue el jueves pasado. Sí, el jueves pasado. Sí. Claro, ahí directamente ustedes piden que hablar con el gobernador. Exactamente. Y, sí. y eso me Sí, imagino sí. no tiene respuesta, o sea, no ha tenido respuesta Hasta el día favorable. de hoy no hemos tenido respuesta, por eso nosotros nos hemos mantenido alerta, a ver si en el lapso del lo que quedaba de la semana pasada por ahí teníamos un llamado. Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Últimas dos preguntas, Julio, y le agradecemos, bueno, su tiempo. Y usted sabe que noto como cierto cansancio, ¿no? Es decir, cansancio, decir, ¿hasta cuándo? Usted hizo la cuenta al principio, 18 días, claro, son ya 3 semanas redondeando con la carpa y el reclamo en las calles. Doble pregunta. Por un lado, se conoció también jueves de la semana pasada una nota del jefe de policía, Diego Agüero, bajando una instrucción, bajando una línea que es de cumplir con sus responsabilidades en cumplimiento de la ley y de ir, bueno, con su respectiva ropa policial. Es decir, la jefatura de policía diciendo, bueno, vayan a trabajar en tiempo y forma, uno podría sintetizarlo. Pero al mismo tiempo, ustedes, como autoconvocados, han presentado una denuncia penal. Esto, si mal no recuerdo, fue miércoles de la semana pasada. ¿Qué puede contarnos de esto? A ver, primero, la bajada de línea del jefe de policía, cómo fue tomada por ustedes, y después la denuncia penal que ustedes presentaron. Recuerdo la figura de abuso de autoridad, amenazas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero claro, esto ya es llevar la denuncia a la justicia. Entiendo que es en el contexto de los tironeos que hay en las comisarías, del video que todos vimos en jefatura de hace 2 viernes atrás, de la misma negociación en la escuela de policías donde uno ve que hay ánimos caldeados, pero cuéntenos usted. A ver, si comenzamos desde un principio, todos los dichos e información que ha sacado jefatura no hace más que por ahí alterar mucho más esta situación. Pero a ver, lo tomamos como de una persona que hoy por hoy ha perdido la cadena de mando dentro de la institución, sabido y hecho saber por la propia oficialidad y jefes de las distintas dependencias. Otra de las cosas es, son jefes que, a ver, no están a la altura de la circunstancia. ¿Pero por qué lo digo? Porque no han mirado de puertas hacia adentro las dependencias, no han mirado de qué forma está su personal, no se han hecho presentes ni siquiera a dialogar con el personal que se encuentra en la carpa. No les interesa, parece que su personal la esté pasando de la forma que la está pasando. O sea, ¿cómo puede ser que no le interese, a ver, sentarse con el gobierno y decirle, a ver, nuestra gente está en una situación crítica, caótica, no puede llegar a fin de mes? Si a eso le sumamos que el personal se tiene que comprar la ropa, porque ni siquiera el gobierno le está entregando la ropa, no le está entregando los instrumentos para poder laburar como corresponde.
Entonces, los dichos y por ahí las cosas que ha salido a publicar Jefatura de Policía, y no es otra cosa más que, a ver, digámoslo, son manotazos de ahogado, no son otra cosa. Manotazos de ahogados. Y a nivel ministerial, Exactamente. ¿sabe que una cosa que llama la atención, pero para ustedes también es muy novedoso el ejercicio de ser 12 personas negociando una mesa del salario, ¿no? Esto que es inédito y para ustedes también es un enorme desafío ser representante de sus compañeros autoconvocados. A nivel ministerial, hace 2 meses, redondeando 2 meses, el ministro Luxen los recibió. Luego se supo que el ministro Prodromos de Seguridad no estaba de acuerdo con eso, porque lo dijo en una radio de Caleta. ¿Cómo son las reuniones hoy con los funcionarios? Porque ustedes están diciendo, bueno, queremos hablar con el gobernador. Y eso es porque hay descrédito, al menos en la mirada de ustedes, de los propios ministros. Sí, por supuesto. A ver, me había quedado una pregunta pendiente por ahí de cómo eran las reuniones con los distintos ministros. La verdad, muy triste. Son reuniones muy tristes, ¿por qué? Porque piensan que, a ver, el grupo de los 12 piensan que son unos improvisados, y no es así. Tenemos gente muy bien preparada para esto, muy bien preparada, capacitada, y lamentablemente los que quedan mal son ellos como ministros. No tienen una respuesta, no tienen una solución a esto que es un reclamo genuino. No estamos pidiendo más que otra cosa que un sueldo digno. Después, con respecto por ahí a la denuncia, sí, la denuncia se realizó, pero ¿por qué? A ver, porque estando en la mesa paritaria en la escuela de policía, los mismos jefes amenazaban a los paritarios delante de los ministros, y los ministros no dijeron nunca nada, se callaron la boca. Entonces, cuando tuvimos la última reunión, se lo hicimos saber al ministro Luxen, a ver cuáles eran las acciones que iba a tomar el gobierno con respecto a estos jefes que amenazaban a los paritarios. ¿Qué tipo de amenazas, Julio? Porque digo, hay una como reunión... siempre, Sí. como siempre, los sumarios, los traslados, vas a tener que cumplir con un montón de cosas, sanciones. Esas son por ahí las cosas más comunes de ellos, ¿no? Pero a ver, todos entendemos que esto es tratar de dividir, de perjudicar, porque otra cosa no es, pero hasta el día de hoy no lo han podido lograr, ¿no? ¿Mañana a qué hora se reúnen de nuevo? ¿A qué hora empieza la reunión? A las 10 de la mañana, tenemos mañana la reunión paritaria. 10 de la mañana. Bueno, estaremos atentos. Julio, gracias por su tiempo para conversar. Hace días que queríamos No, hablar por con favor. usted y sabemos Sí. que bueno, había mucho que hacer de parte de ustedes, pero bueno, pudimos charlar un rato para saber cómo están las cosas ya entrando a la 4ª semana de reclamo policial. Seguimos en comunicación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Julio César Ñancañanco. La última nota de nuestra web, y con esto cierro, eldiarionodie.com.ar, tiene mucho detalle. Fue publicada el jueves de la semana pasada, luego de la negociación. Dice cómo quedarían los sueldos de los policías en cada jerarquía tras la paritaria. A través de un comunicado oficial y planillas detalladas por la Dirección General de Administración, la Fuerza Policial difundió los montos proyectados de bolsillo que recibirían tanto oficiales como suboficiales, activos y retirados. Los incrementos netos superan los 600.000 pesos en los cargos más altos, pero hay todo un desagregado que vale la pena conocer, desde ya que los policías y sus respectivos grupos familiares tienen estos números finos muy claros para la negociación de mañana. Nica, que estuviste escuchando, ¿qué impresión te da todo esto? ¿Qué impresión me da? Que está en un limbo, que está la situación, cuando no hay voluntad de una de las partes, la voluntad del gobierno provincial. Me parece que no va para largo. Va para largo, y lo peor, que al último lo que nos decía este referente, pensionado de la policía, ¿no? Así es, claro, es retirado. De esto que vos días atrás lo decías con total claridad. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se dice adentro, estas represalias hacia el personal que toma o está en medidas de fuerza, ¿no? En la policía, los aprietes, ¿no? Entre los subalternos y los superiores, ¿no? Una situación complicada, pero y mucho desgaste, ¿no? Mucho Lo que desgaste, se nota mucho en este contexto es y no hay nada claro, mucho desgaste no hay de respuesta, todos. no hay respuesta, eso o la respuesta genuina, porque
que una vez te digan que no, que otra vez te digan que no, así. Trata de mejorar la oferta. Yo sé que han tratado de mejorar la oferta, pero... Bueno, veremos cómo sigue esto mañana, ¿cierto? Sí. Porque, lo digo muy breve, las paritarias, chicos, en general, porque esto no es una paritaria, se llama mesa del salario policial, pero es la negociación en este caso. Sí. Claro, no se Para llama como tal, pero es la sí. mesa de los policías. Y otro condimento, nuevamente, en el eje del debate de las actitudes, ¿no? Y de la cúpula de gobierno, en este caso, hacia Prodromo, ¿no? El ministro de Seguridad. Sí. Saben que Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, es decir, el bloque opositor mayoritario en la legislatura provincial, pidió una extraordinaria por este tema para mañana, por el tema policial. Mirá, Así y veremos. Es lógica la preocupación. Vos No hay policía. con 9 diputados podés lograr el llamado extraordinaria, pero después necesitas quórum, es decir, necesitas la mitad más uno de los presentes para que haya sesión. La extraordinaria Unión por la Patria la pidió para mañana. Hay que decir que, así como mañana a las 10 sigue la mesa del salario policial, la paritaria central el viernes cerró con un ofrecimiento del 17,3%, que fue rechazado por todos, pero ya con medidas de fuerza de ATE. Esta mañana se supo, lo comentaba Juli Quirós, nuestro compañero en Buenos Días Malvinas, que ATE va al paro de 120 horas, es decir, toda la semana de paro. Y hay que ver qué hacen respectivamente UPCN y APAP en esa paritaria, donde el número es 17,3, y claro, esto es entre julio y diciembre. Es acumulativo 17,3 entre julio y diciembre. ADOSAC retoma mañana, recordemos, mañana retoma la paritaria, en este caso docente, que también ya rechazó el último ofrecimiento del gobierno, y la paritaria de salud va en la misma línea, de hecho en el mismo porcentaje, 17,3. ¿Cuándo siguen negociando la paritaria de salud? El lunes 29, o sea, el lunes de la semana que viene, y allí participan ATE, ATSA, UPCN y APROSA. ATE ya manifestó su rechazo de esa paritaria también. De modo que sigue siendo, o sea, se sigue negociando, pero sin acuerdo a la vista, y veremos mañana qué pasa con policía y con docentes. Tengo una chiquita para descomprimir. ¿Te acordás? ¿Se acuerdan? El día atrás yo lo dije el viernes, que este fin de semana se jugaba... ...97 o 2000, desde 2007 que no salía campeón el conjunto, si no me equivoco, ahí ya te voy a corroborar, que no salía campeón el conjunto del Atlético Santa Cruz, más conocido como el Pirata. ¿Ese es el equipo del cual es hincha Juan, no? Exactamente. Juan Tornú me refiero, ¿no? Don Juan Tornú, del 2017. Se había quedado con la apertura de aquel 2017. Y un tiempito ya, 9 años. Un tiempito, 9 años. Es el equipo más campeón. El primer campeón también de la Liga Centro es el Atlético Santa Cruz. ¿Dónde se dice esa datanica? Digo, si se puede revelar la fuente, una ¿no? página de fútbol de la Liga Centro. Mirá, qué piola. Por ahí... Pasa que por ahí le faltan algunos contenidos de datos, ¿viste? Pero las felicitaciones a la gente, a los piratas, no de Belgrano, sino del Atlético Santa Cruz. Sí, además lo de Belgrano, sabes, me trae pésimos Claro, recuerdos claro. y tan recientes por otra parte, Exactamente. ¿no? A los hinchas de River. Profe, ¿cómo anda usted? Todo bien, bien. Usted sabe, cuando le digo profe, es porque se viene la columna mundialista, ahora en breve nomás. Sí. Y Rodri, acá nos estás apuntando en vivo y en directo que tenemos sorteos. ¿En cuánto? En un ratito, En después un de la rato, columna, un sí, en un ratito vamos a juntar los mensajes, los últimos mensajitos, así que vayan aprovechando los últimos minutos para mandar mensaje al 1551 6051 y contarnos cuál es esa prenda de vestir que te rompía las tarlipes que te obligaran a usar tus papás. Cuando eras chiquito que te decían, no, tenés que ponerte esto porque hace frío y te lo vas a poner. ¿Te guste o no te guste? Te lo tenés que poner igual. Gorrito de lana, te lo pones igual. La bota, te la pones igual. El abrigo, te lo pones igual. 1551 6051, escuchamos tu historia. Si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances para llevarte el almuerzo para 2 personas en Nucha. Todo esto viene auspiciado, comandante, ¿cierto? De modo que abrimos la columna del Mundial. En un rato juega Argentina, en 2 horas nada más.
Y esto es para futboleros, pero es para todas aquellas personas a las que les gusta aprender de cultura general. En la columna que hoy es el capítulo 28, estimado Héctor Nica Mancilla, empezó con historia de los mundiales. Y tenemos prácticamente la historia del siglo XX, con dictadores tremendos que se metían adentro de la cancha para pedir que anularan un gol. Los que amenazaban de muerte a los árbitros. Absolutamente. Como el bueno Benito Mussolini. Eso en los 30, En los ¿no? 30, Pero 34. hasta entrados los 80, o sea, hace un rato Sí. nomás que el poder político hacía cosas así como muy groseras. No es que ahora no las hagan, sino que tal vez aprendieron a cuidar Están más la forma, disfrazadas, ¿no? o Claro. están disfrazadas de otro, con otros argumentos, ¿no? De modo igual, el que sabe es usted, va a la presentación de la columna de Héctor Nica Mancilla. Presenta la información del Mundial Pastas Buen Appetit. Comodoro Rivadavia 432. Confitería Nucha Bakery. España 101. Pub Sabores Argentinos. Kirchner esquina Corrientes. Patio de comidas MoMA. España 85. Además tenemos el sorteo, Nica. El Exactamente. sorteo Va a de ser la cuando pelota termine y se la puede pelota. participar Sí. con la consigna. Con la consigna. Tenés que decirme por el sorteo de una de las triondas quiénes van a ser los clasificados por la Conmebol a la segunda instancia de los mundiales. Es decir, ¿cuáles equipos sudamericanos, en tu pronóstico, tu pro de vos como oyente o televidente a través de YouTube, cuáles son los equipos sudamericanos que clasifican a la siguiente ronda? Esa es la pregunta para Esa es la ganarse pregunta. la pelota Sí. que se sortea, que será ahora en unos días. Porque Cuando es termine la primera ronda ahora, primera esta ronda, semana. ahí sorteamos una. Y la otra vamos a sortear en la segunda de 16avo hasta cuartos. Y la tercera trionda va a ser semifinales y final. La inquietud que tengo ahora es dónde están las otras dos pelotas. Acá hay una, hay un balón pie. La otra un está balón, allá y perdón. la otra está por venir. La otra está ya guardada, querés Sí. decir. Y La la otra- otra está por venir. Sí. Que estoy viendo si me la pueden conseguir alguien cuando se va la pelota en la tribuna. Para ahorrarnos unos pesos, ¿no? Sí te digo que el traslado debe ser un billetín, ¿eh? Hay que traerla de Se Estados Unidos. desinfla ahí, claro. Es cierto. Bueno, chicos, goles son amores. Dicen algunos, ¿no? Si son a favor, mucho mejor. En la historia de los mundiales, ¿ustedes saben cuántos goles se han convertido hasta el momento? ¿Vos tenés el ¿Cuántos dato goles? actualizado hasta este mismo fin de Yo semana? Tengo el dato actualizado en mi mini borrador, chicos, de cuántos goles se han convertido. ¿Cuántos? Hasta el momento, en este mundial, hasta frescolán, hasta el partido de Egipto con Nueva Zelanda, 121 goles se han convertido en este mundial. ¿Sabes cuándo se convirtieron en el mundial de Qatar? ¿Cuántos? 172, que hasta la postre era el mundial con más goles. ¿Saben cuántos goles se han convertido en todos los mundiales? Desde 1930 a la fecha. Ujú. ¿Cuántos? Y la suma de 2.789 goles. 2.789 goles. Ujú. Para el número que vos te das esta noche, decime si estoy haciendo número grueso o cálculo rápido. Sí. ¿Viene bien de porcentaje este mundial? Viene muy bien de porcentaje Sí. de gol. Y lo va a superar por la cantidad de equipos también, Claro, chicos, y eso por las me- goleadas. claro. Un dato, Totalmente. uno de Sí. esos goles fue hecho con la mano. Y hoy se cumplen 40 años. Ah, claro, sí, más vale. Uno de esos. Solamente uno fue hecho con Y la mano. uno es invisible igual. ¿Cómo es eso? El de que hicieron la estafa de los ingleses en el año 66. Cierto que nos El gol contaste. invisible que pegó en el travesaño, pero no entró dentro. Pegó en la línea, no entró. Claro. Eso no hubiera sido gol hoy con el VAR, ¿no? Con toda la tecnología. VAR que comenzó a implementarse, VAR con B corta, ¿no? No VAR con B larga. Que a veces sería VAR con B larga porque están medio mamados. Esas son las definiciones que dan con Claro, las sí, decisiones sí, que dan Están el colegiado, ¿no? intencionalmente mamados. Claro, en ese caso, ¿no? olvídate. Bueno, decíamos, goles son amores, chicos. Todo esto comenzó en 1930 en Uruguay con el primer mundial. ¿Quién anotó el primer gol en un mundial de fútbol? Nos lo contaste hace 27 Hace capítulos atrás, 27 pero no me capítulos. acuerdo. Fue un jugador francés, Lucien Lauren. Lucien Lauren
fue en el partido en que Francia le ganó a México 4-1 y fue el primer gol de los mundiales. Lucien Laurent falleció y fue el último sobreviviente de aquel mundial. Falleció en el año 2003. ¿Qué vivió? Lucien Laurent, ¿sí? Centenario. Casi 97 años. Claro, claro, para llegar a esos años habiendo Sí. jugado en el 30. Una particularidad de Lucien Laurent, fue hecho prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial y jugó en el equipo de la Peugeot en Francia. De hecho, cuando vino al Mundial de Uruguay, jugaba en el equipo de la fábrica Peugeot francesa, en el Sochaux, equipo que ahora está en la segunda división del fútbol francés. Bueno, el bueno de Luciano Laurent marcó el primer gol. El gol número 10 en un mundial lo hizo un argentino, Guillermo Stabile, que a la postre sería el goleador del Mundial de Uruguay 1930. El gol número 10 de la historia de los mundiales, Sí. claro, recién comenzado. Recién comenzado. El gol 100 lo hizo un italiano en el Mundial de Italia 34, Angelo Schiavo. Y el gol 200 lo hizo un sueco, Harry Anderson, en el partido de Francia 38, en el cual Suecia goleó 8-0 a Cuba. El gol 300 llegó en el Mundial de Brasil, en el 1950, un gol de Chico, que fue la goleada 6-1 de Brasil sobre España. El gol 400 lo convirtió Max Morlock para el triunfo en lo que sería el Mundial disputado en Suiza y campeonato para Alemania, la goleada de Suiza 4-1 ante Turquía. Por ejemplo, Bob Collins para Escocia marcó en la derrota el primer triunfo en mundiales para Paraguay, fue 3-2 ante Escocia. En ese partido, el escocés Bob Collins puso el gol 500 de los mundiales. Y al 1000, ¿quién nos trajo un susto? Este hombre... ¿Qué fue contra Argentina? No. No, pero fue en el Mundial de Argentina. Si yo le digo Robert Pieter Rensenbrink, este es un delantero letal de Países Bajos o Holanda, anotó el gol 1000 de los mundiales en Argentina 78 en el partido que Escocia le ganó 3-2 a Países Bajos, partido disputado en Córdoba. Bueno, el Robert Pieter Rensenbrink anotó el gol 1000 de los mundiales, pero Robert Pieter Rensenbrink casi infarta a 25 millones de argentinos en el Mundial 78. Terminando el partido, iban 1-1, pega la pelota que dispara, pega en un poste y hace vista el Pato Fillol. Si entraba esa, chao. Claro. Era campeón Holanda. Ese es el nombre de Robert Pieter Rensenbrink. Decíamos que había participación también de Argentina. El hijo del viento, Claudio Paul Canilla, anotó el gol 1500 de los mundiales en el partido. ¿Cómo son las casualidades? En el partido en que Argentina derrotó 2-1 a Nigeria en el Mundial de Estados Unidos 94, el partido donde la enfermera se lleva al Diego. Claro, y el gol es el pase de Maradona de un tiro libre que Canigia se la pide y entra por el costado izquierdo del área y le hace una comba tremenda al segundo palo del arquero. Claro, bueno, ese fue el gol 1500 del Pájaro Canilla. El gol 2000 llegó en el Mundial que se disputó en Alemania 2006 y lo hizo el sueco Marcus Albuck en el empate entre suecos e ingleses 2-2. El gol 2500 lo hizo un tunecino, Fakhreddine Ben Youssef. Fue el encargado del gol 2500 en el triunfo de Túnez ante Panamá en el Mundial de Rusia 2018. Y ahora estamos esperando, no sé, el gol 2700 o el gol 2800, vamos a ver. Está complicado todavía. Viste que se da cada 4 o 5 mundiales que se va rompiendo esto de la estadística. Claro, sí se sabe que los récords los viene rompiendo Leo Messi, pero claro, esos son récords individuales. No de números goles, de números tan gruesos y redondos. Exactamente. Bueno, hoy viene con 4 partidos la fecha mundialista. El grupo I y el grupo J comienzan a disputar su segunda fecha.
Francia choca ante Irak, no tienen partidos previos, nunca se han enfrentado por mundiales franceses e iraquíes. Francia viene con 16 mundiales en su cuesta. Irak, este es el segundo mundial. Como ya dijimos anteriormente, había jugado su primera vez fue en México 86, bajo la sombra del carnicero dictador de Saddam Hussein. Hoy es otra historia, pero tuvo un mal debut. Irak perdió por goleada con la Noruega de Sorlo, de Haaland, días atrás. Hoy la tiene difícil porque Francia viene muy derecho con Kylian Mbappé, con Antoine Griezmann, con Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni, con William Saliba, que son sus figuras. Quizás debamos mirar a Aymen Hussein, es el delantero o la principal referencia del plantel iraquí. En conclusión, hoy un partido que no tiene antecedentes de duelos mundialistas, pero Francia llega como amplio favorito. Así, Irak no es Cabo Verde, al menos por ahora. No. Qué linda película la de Cabo Verde. De ayer. Exactamente. Bueno, Noruega ante Senegal. Los vikingos noruegos irán contra la necesidad y el virtuosismo africano de Senegal. Esta Noruega que está cumpliendo su sueño de disputar su cuarto mundial y que tiene como jugadores destacados al delantero, al androide, como le dicen, al androide del gol, a Erling Haaland, el chico este que mide casi 2 metros, pero que la emboca, le tirás un ladrillo y cabecea y te hace un gol. Igual no es un lindo apodo androide. No sé, a mí no me gustaría que me dijeran androide. Pero bueno, es un gran jugador y un gran goleador. Pero otro jugador que le aporta mucho a esta selección noruega es Martin Odegaard, este jugador del Atlético del Arsenal de Madrid, del Arsenal de Inglaterra, junto con Alexander Sorloth, compañero de ataque de la Araña en el Atlético de Madrid. Son las figuras que tiene esta Noruega para enfrentar a el Senegal de Sadio Mané, de Kalidou Koulibaly, también de Ismail Sarr, el hombre del Crystal Palace. En conclusión, no tienen antecedentes, se ven todos por primera vez la cara en un mundial, pero quizás por poder goleador o por lo demostrado en esa goleada ante Irak en la primera fecha, Noruega saque chapa. ¿Y qué podemos decir de otro de los partidos, el que nos ocupa ya en una hora y 49 minutos? Argentina y Austria, no hay antecedentes tampoco en mundiales, nunca se han enfrentado en mundiales. Argentina 19 participaciones en citas mundialistas, Austria tan solo 8 mundiales. No llegaba desde Francia 98 a jugar un mundial el conjunto del Danubio, el conjunto austriaco o el conjunto alpino. Lo que sí hay antecedentes fuera de los mundiales, antecedentes que son positivos, porque Austria también marcó el debut con gol de Diego Armando Maradona allá en los años 80, un partido preparatorio para el Mundial de España 82. Argentina se floreó y goleó 5-1 a Austria. Posteriormente, en la época de Carlos Salvador Vilardo, Argentina jugó un amistoso con Austria también, segundo amistoso, empató. Y ahora este sería el tercer partido entre Argentina y Austria. ¿Has visto alguna cosa de Austria en este tiempo? Es un equipo que tiene su principal virtud, es lo físico y lo ordenado. Es un equipo muy físico, tiene jugadores para tener en cuenta, muchos de ellos, la gran mayoría juegan afuera, la gran mayoría juegan en la Bundesliga, en la liga alemana, por proximidad. Para estar atento hoy, ¿qué te puedo llegar a decir? Que hay que tener cuidado con David Alaba, capitán y figura del equipo austriaco, hombre que juega en el Real Madrid. Después tenés a Marcel Sabitzer, hombre de Borussia Dortmund, el hombre
que tiene llegada a gol, y Konrad Leimer es un volante de recuperación y muy intenso, que tiene, es un conjunto ordenado, pero muy físico, propone transiciones rápidas, es un equipo muy veloz, un equipo, si fuera para catalogarlo, una especie de una Alemania B, con todo el respeto, una Alemania B por portento físico y rapidez. Y vienen de ganar, ¿no? O Y sea, vienen de Argentina y ganar. Austria tienen los 2-3 puntos. Exactamente. Bueno, así que veremos hoy qué nos depara este duelo entre Argentina y Austria, lo que más nos preocupa de esta fecha, ¿no? Pero también fecha que está dejando algunas entretelones muy lindos de este mundial, ¿no? Ya no es sorpresa para nadie lo de Cabo Verde, ¿no? Que ayer humildemente se las arregló para complicarle la historia a un grande como Uruguay, a un grande como el conjunto charrúa, ¿no? Empató 2-2 y lo puso en aprietos a Bielsa y compañía, ¿no? Bielsa, que tiene muchas críticas en el país vecino del Uruguay, ¿no? En la otra costa del Río de la Plata no están conformes con el andar del conjunto celeste, y Cabo Verde, por el contrario, ¿no? Sigue siendo esa linda Cenicienta en medio de una película de fantasía que se llama Mundial 2026. Le sacaron un empate a España. Sí, y otro a Uruguay. Claro. Y 2-2 con Uruguay. Y tiene, ojo, que todavía conserva, de ganarle a Arabia Saudita, conserva chances más que importantes de clasificar a una segunda ronda como segundo o tercero. Eso lo dirá, porque en la última de este grupo que está España y Uruguay van a chocar dos potencias, ¿no? Van a chocar España, que tiene muy lindo fútbol, que ayer se despachó 4-0 claro ante Arabia Saudita. Y le hizo precio incluso. Y le hizo o sea, precio. Reguló la marcha, salió Exacto. Yamal el segundo tiempo, no lo Ujú. jugó porque se está para cuidarse, Sí. porque viene a recuperarse Ujú. una lesión El vi- bastante reciente. Estos se van a ver el viernes las caras. Este viernes se van a ver las caras uruguayos y españoles y caboverdianos con sauditas. De las historias lindas que tiene el Mundial, la de Egipto ayer, después de tanto ir, Egipto consiguió su primer triunfo en un Mundial de fútbol. Llegó y le costó. Fue en su cuarta participación mundialista. Lo dijimos acá. Egipto, que quiso venir a Uruguay 30, pero perdió el barco. Cierto, nos contaste esa historia. Llegó a Génova tarde y ya habían partido las otras delegaciones. Se había ido el barco. Otras épocas, ¿no? Otras épocas, Otras ¿no? épocas. Donde venían 3, 4 selecciones y Totalmente. cruzaban el Atlántico en barco. Todos ¿no? juntos. Todos juntos. Fue al Mundial del 34, lo eliminó Italia, no le costó, no, lo eliminó Hungría, perdón, le costó al conjunto magiar, a Hungría, eliminar a Egipto. De ahí volverían en Mundial de Italia 90, compartiría una zona de terror, le dieron a los egipcios en aquel año, compartir zona con Holanda de Marco van Basten y Ruud Gullit, y compartir zona con la Alemania de Rudi Feller, con Inglaterra y con Irlanda. Así que una zona complicadísima. No pasó más allá de los empates, se quedó afuera del camino Egipto. Volvería en el 2018 en Rusia, volvería de la mano de un argentino, de Héctor Cooper. Con Héctor Cooper no conocería la victoria, tan solo 2 empates y una derrota lo dejarían afuera. Y ahora en su, por así decirlo, quinta participación mundialista, el conjunto de Egipto. Ayer comenzó perdiendo ante Nueva Zelanda, lo pudo dar vuelta con un claro 3-1, y de esta manera se alzó con su primer triunfo en las Copas del Mundo. Nuevamente volvió a estar presente en el arco
el jugador del Liverpool, estamos hablando de Mo Salah o Mohamed Salah, que no convertía desde Rusia 2018 para su selección en mundiales, y ayer se dio el gustito este Egipto que juega lindo, de a rato juega lindo, y que tienen en su banco o técnico a Josim Hassan. ¿Quién será Josim Hassan? Josim Hassan es un hombre peladito que fue jugador de Egipto en el Mundial de Italia 90. El Pela Hassan. El sería Pela acá, Hassan, ¿no? En Río y que Gallegos. tiene preparador físico argentino. Mira. Preparador físico argentino. Argentinos desparramados en todas las En selecciones, incluso como preparadores físicos. Mirá vos. Kinesiólogos, lo que quieras. Hay. Así que bueno, la linda película Cabo Verde y Egipto. A ver lo que pasa con otras selecciones que están por ahí en el marco del debe, o del cual se espera un poco más de protagonismo. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en los próximos días con mis amigos de la República Democrática del Congo, y también con la gente de Uzbekistán. ¿Vieron fútbol este fin de semana? Sí. ¿Vieron algo, chicos? El único que me tuvo a mal traer ¿Quién? fue el partido de Japón, que es una maquinita. Japón, señores, vayan 4-0 ganó. 4-0 a Túnez. Sí. 2 en el primer ¿Pero por qué tiempo. mal traer? Lo tuvo a mal traer pensé que a vos. A mí. ¿Pero por por el qué? horario, a la 1:30. A la Era una 1 cuestión de la de sueño madrugada. entonces. Claro. Pensé que hinchabas por Túnez. Porque digo, ¿por qué No, mal no. traer? No, me gusta Está cómo bien. juega. Uno de los juega ordenadito, lindo en este mundial es Japón. Ojo, señores, vayan Casi poniéndole muy competitivo. una chaucha, vayan apostando una chaucha a Túnez. ¿Y cuánto es a Japón, ¿Cuánto perdón. es una chaucha? ¿A qué equivale una chaucha? Y 10 lucardas para empezar. Está bien. ¿No es Che, cierto, Brian? chicos, así como Inglaterra hasta ahora jugó un solo partido, pero fue muy contundente contra Croacia, Países Bajos. El otro día... Lo arrolló a Suecia. Claro, y además Suecia es un equipo, podríamos decir, en línea general, un equipo digno como para que se coma 5 goles. Antes Holanda, ahora Países Bajos. Aprendimos con vos en este mundial que Holanda es una provincia de Es una Países provincia, Bajos, ujú. pero juegan muy bien. O sea, otro equipo que se va perfilando, siempre es competitivo Holanda. Vos recién acabas de hablar de la final de Argentina 78, después de la época de la naranja mecánica, etcétera. Les quedó ese mote, naranja Ujú. mecánica. Pero este fin de semana, un candidato que se perfila Sacó como, chapa. bueno, como en la historia general de los mundiales es Países Bajos. Es Países Bajos. Que dio miedo. Dio miedo ante la pasividad de la defensa de Suecia. No sé en qué andaba. Estaban... Sí, y Alemania lo dio vuelta, le costó a Alemania. Le costó a Alemania. 2-1 a Costa de Marfil, pero lo gana en los últimos 10 minutos. Se iba perdiendo Exacto. Alemania. Sí, lo dio vuelta, y prácticamente los muchachos de Côte d'Ivoire hacen historia, muchachos de Costa Marfil, porque hasta ese momento la estaban haciendo la historia. Por así decirlo, en una jugada ya donde terminaba el partido, se lo da vuelta Claro. a Alemania, ¿no? ¿Para vos es candidato jugando así a Alemania? No, para mí Claro, no. eso mismo. Me No, daba es esa un equipo impresión. en formación. Ese partido me dio esa impresión. Ujú. Mirándolo. ¿Cuándo fue eso? El sábado a El la sábado, tarde. sí. Eh, Vos sabés que tiene, por así decirlo, participación extranjera. Viste que mucho se lo critica, o se han dicho que en estos últimos mundiales los hijos de inmigrantes, Ajá. en su gran mayoría en Francia, alimentan selecciones. alimentan de buenos selecciones, si no jugadores. son senegaleses, Claro. son argelinos. En Bélgica pasa lo mismo con Romelu Lukaku y otros jugadores que son de origen congoleño. Y en Alemania también, porque en Alemania goles kurdos y participación afgana en este triunfo. Denis Undab es el delantero de origen kurdo que le dio el empate y el triunfo a Alemania sobre Senegal. Este chico que es
hijo de... Claro, entró en el segundo tiempo, sí. le vinieron bien los cambios a Alemania, pero Ujú. no le sobró nada. Realmente Sí, no le sobró nada. No le sobró nada. Es más, Denis Undav estaba en el banco de Claro. suplentes y lo puso el técnico alemán, el Angemann, para que le salve el partido, porque Claro. iba perdiendo cuando... Minuto 80 iban perdiendo. Iban perdiendo. Y una vez más uno se pregunta por ahí, esos pequeños descuidos o falta de carácter a veces de algunas selecciones africanas son los que provocan esto. Pero la nota realmente, como bien vos decías, del fin de semana futbolístico de este mundial, la dio la goleada naranja de Países Bajos, la dio también, por así decirlo, lo acontecido ayer con Uruguay ante Cabo Verde, pero también hubo sorpresa en el partido que fue 0-0 entre Ecuador y el conjunto Curazao. de Curazao, Claro. donde la familia real holandesa estuvo, o de Países Bajos estuvo para ver la goleada de Holanda ante Suecia, vamos a decirlo en viejo, y para ver el triunfo de... Así cualquiera, dijo, Sí. hinchás por dos equipos, Claro. están en uno es Curazao, pero el otro es Países un- Bajos. Sí. Con uno de los dos te va a ir bien, que sabes que es Países Bajos, ¿no? Claro, sí. Así que- El equipo más chico es Curazao. Cierto, sacó un empate contra Ecuador. Sí. Muy cuestionado el técnico Becasese, Sí, es Becasese, argentino. sí. Muy cuestionado también, otro técnico argentino cuestionado. Además, Y juegan salvó- contra, sí, salvó- claro, juegan contra Alemania. Ujú. Están complicadísimos los ecuatorianos. Y salvó la ropa Paraguay. 1-0 en el primer minuto de partido. Exactamente. Salvó la ropa Paraguay y dejó afuera... Ya están eliminados de este mundial. Turquía, que es la gran decepción hasta el momento. La selección de Haití, que cayó Con Brasil. con Brasil 3-0. Y la selección de Túnez, También eliminados. virtualmente Claro, eliminados. que perdieron con los japoneses 4-0. Claro, ya con esas goleadas ni tercero pasan. No, O sea, claro, están exactamente. los mejores terceros. Chicos, son las 12:25, falta 1:35 para el partido. Tenemos el cierre de la consigna con el premio, pero ¿les parece, ya fuera del rigor de la columna, que con toda la información que traes, Nica, lo que palpitemos de Argentina-Austria en un rato nada más? Lo que tengamos ganas de decir en este cierre de programa. 12:25 del mediodía, sepárame un poquito con un poquito de música, mi amigo querido, y pegame ese mensaje que tenemos ahí para que inmediatamente hagamos el sorteo por, como dijimos al principio, por el almuerzo de Nucha. Dale. Yo nací de caso, cruzando el charco, pisando el fuego. No hay botines a donde juego, jugando Buenos días, pata, me chicos. siento el Re lindo programa. La pilcha que a mí no me gustaba usar era cuando acompañaba a mi hermana a los asaltos en aquella época. Mi hermana más grande que yo, y a mí me mandaban a cuidarla, ¿viste? Y me daban para que me ponga un blazer y un pantalón, nada que ver, ¿viste? Y un peinado a la gomina. Realmente, hasta que me di cuenta que estaba disfrazado con esa ropa y bueno, como que me rescaté, pero bueno, iba ahí de guardabosque. Les mando un abrazo, mi teléfono es 402. pana, poner el pecho por los de 1000. Baila, compré por Facebook y a Marketplace para hacer el deal. Los guachos del barrio no usan matita, no tengo tiempo para discutir. Desde chiquito que lo soñamos primero. Hola, buenos días, dice, ¿cómo va? Saludos a todos. Me hacían usar el gorrito para dormir, era una media elástica porque mi pelo era tipo alambre, dice Andrés 013. Anotamos Andrés 013. Acá Emanuel nos cuenta que horrible la ropa de lana, todo era feo, los colores, la textura. Hoy no me importa, dice, pero bueno, en su momento sí. Anotamos a Emanuel 064 y con estos participantes, si les parece bien, podemos ir derechito al sorteo ya para ver quién es el ganador del almuerzo de Nucha para 2 personas. ¿Está bien? Qué curioso que lo mandaban a cuidar a la hermana, ¿no? Sí. Lo mandaban a cuidar a la hermana, lo sabía perfectamente. Era mi hermana mayor. Eran otras pero épocas, era de hecho, otra lo la historia. vestían con ese blazer, debe haber sido preadolescente, ¿no? Para que te vistan. Claro. Andá a cuidar a tu hermana. Sí, Está eran bien. otras épocas y era otra la historia. Totalmente. No había Medallas. medallas. Solo hombre de gloria. No había, exacto. 2:28, amigo. Prepárame los tambores, señoras y señores. El ganador, la ganadora es... El almuerzo de Nucha, ¿no? Claro. Es...
Carolina. Carolina 340. Te ganaste el almuerzo de Nucha, Caro. Tenés que pasar por la radio a buscar tu voucher. Hasta las... Bueno, hoy no, porque ya se cierra todo, digamos, ¿no? O sea, Nos vamos al partido ahora en 2 minutos. Mañana, a partir de mañana tenés desde la mañana tempranito, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenés tiempo para retirar el voucher de Nucha. Venís, lo buscás, te vas a morfar y después te sacas una fotito y nos contás cómo te fue. Dale. Grande, Caro. Felicitaciones. Y buen provecho próximamente. Sabemos que no es hoy. Chicos, cerramos todos juntos, si les parece, con lo que tengamos ganas de decir del partido. Ahora a las 13 no hay... Pronóstico. ¿Pronóstico del partido? Sí. Y después del 3-0 inicial, hoy Argentina mete 2 tranqui. 2-0 tranquilo. 2-0. Ojalá más, pero con un 2-0 afianzándose en el primer lugar. Me encantaría un gol del Araña hoy, ¿no? Si, no sé quién va al final de titular, ya debe estar, ¿no? No vi las .com en el último rato, no sé si va Julián o si va Lautaro. 4-1 dice el comandante. Brian. Rodri. Buena pregunta. El otro día acertaste con que Messi abría los goles de Argentina en el Mundial. De hecho, Messi, bueno, nos sorprendió a todos metiendo 3, ¿cierto? 2-1. 2-1. Ajustado resultado 2-1 para mí. Sí, creo que a Argentina le va a costar un poquito más. El rival es complicado. Es un rival de mayor peso. Argentina tiene algunas cositas para mí para resolver. Cuando ganas 3-0 es difícil pensar en los errores, ¿no? Pero yo creo que hay unas cositas ahí que pueden llegar a complicar. Que es un buen momento para que si eventualmente tenemos que sentir un sacudón como fue aquella vez con Arabia Saudita en el Mundial pasado, bueno. Pero lo ganamos, eso seguro. 2-1 Argentina, ese es mi resultado. ¿Cumpleañero? Rodri Poloni hoy cumple 25 años. Coincido con el cumpleañero, coincido con usted, Leandro Dolan. 2-0 para mí. No estaría mal, como expresión de deseo, ojalá acertemos en el pronóstico, al menos de una victoria argentina. Ya la victoria sería absolutamente importante. El posible 11 de Argentina, chicos, sería Emiliano Martínez, Nahuel Molina, que ingresaría, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernández, Tiaguito Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Tagliafico sigue lesionado y Leandro Paredes nuevamente ya está a disposición, pero está cuidándolo a Leandro Paredes, lo mismo que está complicado Montiel, ¿no? Claro, así es, complicado Montiel. Para mí, me parece que hoy es la última oportunidad que tiene el Toro o Lautaro Martínez. Si no la busca en el primer tiempo, corta la bocha Scaloni, en el segundo tiempo es para la araña. Bueno, que sea día de goleadores. Sí, que sea goleadores. ¿Y por qué no soñar como ese Rodri Arredondo acá con un bolsito más de un tal Leonel Andrés Messi Cuchitini? Si ustedes no se enteraron, hoy es el lunes 22 de junio de 2026. Estamos 40 años, con eso abrimos el programa. El primer comentario futbolero de la mañana. Hoy se cumplen 40 años. A la reina, los príncipes de Gales, de no sé dónde se llevó toda la Gastroli hizo gambeta. Hasta los Beatles, le salieron los 5 Beatles ahí, los Rolling Stones, a todos los gambeteros. De paso metiste los Stones. Sí. ¿No? Está bien. Che, tenemos un audio que entra por la ventana. El chileno, a ver qué nos dice el chileno. Al 59 Hola amigos, gana Argentina 2-1. Es un mundial. Claro, como diciendo, es un... Seguro todos meten goles. Un abrazo para el chileno. Nuestro colega y amigo Cristian González. Que también ha hecho, además de trabajar en otros medios, bueno, ha hecho trabajos audiovisuales aquí en el diario Nuevo Día. 12:32, chicos, les deseo una gran tarde, pero una gran tarde, sobre todo a la hora de la siesta. ¿Vieron que el partido termina a las 4? Si entre las 2 y las 4 tienen una enorme tarde, bueno, será una alegría para todos. Lo mismo digo, será hasta mañana, Mañana, minutos antes de las 10, como siempre, en la 100.9 nos reencontramos. Vístanse de verde, no se olviden que Vamos ahora Argentina. no está el programa de Lau Andreone, porque es la programación previo al partido de Argentina. Así que Tampoco fuera de contexto. Tampoco fuera de contexto, así que nos encontramos mañana de vuelta a partir de las, como te decíamos, un poquito antes de las 10 de la mañana. Y ahora sí, amigo Nica, ¿cómo decías? ¡Vamos Argentina! Vamos todavía, Vamos Argentina, hay que ganar hoy, Abrazo grande. Oye Argentina, este grito de pasión que fascina de esta banda que está loca y activa, que te aguanta donde sea y te agita. Vale Argentina,
Argentina, que la cuarta está esperando en la esquina. Cuando Messi en la cancha se anima, desde el cielo el Diego nos ilumina. Quiero gritar campeón Argentina para todos los pibes de Malvinas. En el frente juega la Escaloneta, garra y sangre al pueblo representa. Quiero ganar la cuarta Argentina.